Suscríbete a la pantalla. Al Deportivo, muy buenos días. Dani Chun, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buen día, Bruno. ¿Qué tal, Ariel Julián? ¿Cómo te va? Muy Buen día. bien, Bruno, buen día, saludos a todos. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día para todos. Bueno, vos sabés que quiero felicitar a la gente de Carapeguá. Poneme la música de Carapeguá. Ya después vamos a hablar del Mundial. 3-0 está ganando Inglaterra. Bellingham, Sterling. Después no recuerdo el segundo gol. Saca, bueno, ahí está. 3-0 está ganando Inglaterra ante Irán. Lo de Chiqui. Lo de Chiqui, conferencia de prensa a las 12. Perdón, qué pobrecito Irán, ¿eh? Pobre. No hay que decir tiene. pobre porque Discretísimo. Qatar paupérrimo. Más pobre todavía. Más pobre Sí, todavía. sí. Qatar no tiene nada. Si no fueran los dueños del mundial, ni clasificarían a un mundial. Pero bueno, está hecha ya la cuestión. Vos sabés que estaba mirando los entresijos de la FIFA, ¿verdad? Ah, el documental de El Netflix. documental vi anoche hasta las 2 de la mañana, visto, porque fue una cosa muy atrapante. Desde la tarde comencé viendo y 4 episodios. 4 episodios que realmente narran y uno ve ahí Y entresijos pues significa cuando uno quiere ocultar. Cuarto gol de Inglaterra. ¿Otra vez Sterling o quién? A ver. Saka. Ah, no, es Saka el que marca. segundo de la... Cuarto gol de Inglaterra, que arranque. Estamos mezclando un poco las cosas. Senegal juega ante Países Bajos hoy a las 13 horas. Estaba leyendo la historia de vida también de Luis Van Gaal, 71 años. Se retira del fútbol después de este mundial. Tiene cáncer de próstata. Está conviviendo con esa situación. Un hombre que pasó por el Ajax, por el Barcelona, el Bayern Múnich, el Manchester United, y ahora quiere despedirse seguramente con una honrosa Copa del Mundo. Holanda en Brasil también, ¿verdad? Sí. Él fue el mastermind de Tim Krul, el cambio que generó terremoto en Costa Rica. Cuarto, tercero. Y de hecho Llegó a semifinales. Perdió con Argentina por penales. ya Exacto. que vos hablabas del tema documental, de hecho hay un documental de la televisión neerlandesa donde muestra casi una especie de rutina de Van Gaal, tratamiento con el cáncer por un lado y después ir al entrenamiento. O sea, no es algo leve, es algo muy fuerte, pero es uno de esos locos que ha dejado el fútbol. Creo que todos aquellos que tenemos cierta edad, el Ajax del 95 ha marcado a fuego lo que ha significado. De los grandes equipos en Europa, por lo menos después del Milan de Sacchi, fue el Littmanen era la Ajax. figura, ¿no? El Ajax de Louis El van Gaal. finlandés, sí. Sí. Gary Littmanen, George Finidi, Los mellizos. De Boer, Sí. Frank, Mark, No, el arquero, se me fue, el de Manchester United, el Ah, Lungo. claro, Ya se me fue el nombre. Claro, hablando de eso se me fue el nombre, pero Van der Sar, Edwin Van der Van der Sar Sar. y otros. Está Gerardo desde Cerro Porteño, lo tenemos a Remigio Ramírez, presidente de Carapegüeña. Remigio, presidente, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo estás? Un saludo especial para toda tu audiencia. Bueno, tenemos mucho tiempo para hablar del Mundial, de todo, pero casi 400 millones de guaraníes de recaudación. ¿Por qué Oscar Pérez de fondo? Dice, Oscar Pérez le hizo la música a usted, presidente. En realidad tenemos varias versiones. Tenemos una de Oscar Pérez, después tenemos varias, ¿verdad? Una de ellas sí. Pero realmente fue una tarde mágica, una tarde para el recuerdo que va a quedar en la retina de todos los carapegüeños, de todos los que realmente sentimos esta camiseta de niños, ¿verdad? Así Sí. que todo salió a pedir de boca y lo principal, pudimos alzar esa copa ansiada que tanto esperábamos, que nos da un paso en la intermedia también, Bruno. Claro, pero no solamente eso, que marcaron el gol tempranero de Nery Cardoso, ¿verdad? Y eso les dio un poco de tranquilidad, pero qué linda fiesta. No sé, muchachos, si ustedes vieron, yo estaba siguiendo la transmisión, que a propósito, excelente el relato de Wilson González, una locura. Escuchá un poquitito, presidente, ponen la música Carapegüeña, hermano, y ponen el gol del relato de Wilson, impresionante ayer en el triunfo de Carapegüeña frente a Caguazú. Wilson González, anoten este nombre, por favor, nuestro futuro relator, dale. Atención que viene la réplica, ataca el conjunto del Potro, gana muy bien esa pelota Augusto Jiménez que está sobre el costado izquierdo, mete el centro para Cardoso, golpe de cabeza.
más que un centro, fue un pase largo, lo ubicó, lo divisó en el segundo palo a Neri Cardoso, allí se encontró solo y colocó de cabeza esa pelota al poste derecho del portero de Caguazú. Abre tempraneramente el marcador el cuadro de Carapeguá, que quiere volver a la división intermedia. Lo festeja su público, algarabía total en el Defensores del Chaco, lo festejó con ellos Neri Cardoso. Por él se abre el marcador, por él Carapeguá 1, Caguazú 0. Escuchate, presidente. Emocionante, bueno, realmente vuelve a la retina nuestra lo que fue ese gol, un relato demasiado emocionante y realmente estoy muy contento, uno principalmente por la gente. Imagínate, más de entre 8.000 y 10.000 carapegüeños. Te quería mostrar lo que era la cola de colectivos que salía ayer de Carapeguá, más de 42 colectivos. Vimos. Lo que mueve el fútbol tierra adentro es impresionante y estoy muy contento que ustedes nos dieron también el apoyo con la cobertura, ¿verdad? Realmente fue una fiesta del fútbol. También la gente de Caguazú llegó su gente, también una linda fiesta, no hubo ningún inconveniente, la organización salió perfecta y bueno, lo principal para nosotros, gracias a Dios, le logramos el objetivo y también nuestra gente volvió sin inconvenientes, sin ningún accidente, sin nada que lamentar, digamos, todos bien a Carapeguá para poder festejarlo. Presidente, para ir cerrando, quiero preguntarte, ustedes van a jugar la intermedia a partir de ahora. La intermedia sigue arrancando en abril, ¿se mantiene ese calendario? Hace tiempo que ya que se arranca la intermedia en abril, ¿se mantiene eso? Sí, manejamos esa información, ¿no? Que también en abril de vuelta ya arrancaría, ahora estamos ya prácticamente a 4 o 5 meses, así que esto es como para festejar y ya empezar a planificar todo de vuelta. Ahora la intermedia tiene sus exigencias y nosotros sabemos y vamos a estar justamente trabajando porque el momento que entra Carapeguá, nosotros siempre, acá por la exigencia que nos da la gente, por nuestra convicción propia de dirigentes, de hecho que siempre vamos a querer apuntar hacia arriba de vuelta, así que es un momento importante para nosotros y disfrutar el momento, pero ya sentándonos en breve a planificar todo lo que se viene de vuelta. Presidente, ¿y en qué condiciones está la cancha del estadio de Carapeguá? Porque una vez que habían bajado de la primera, estaba un tanto abandonado en un momento dado. Realmente hicimos un mantenimiento importante este año. La Municipalidad de Carapeguá nos dio un apoyo importante y se hizo un mantenimiento. Ahora, de hecho, el tema de empastado, por ahí podemos gestionar la famosa lumínica que ya está, que está una parte del proceso porque nunca se ha terminado. Son varios trabajos en infraestructura que también debemos tener independientemente a lo que es la parte deportiva, que por supuesto en la intermedia hay que entrar con todo, ¿verdad? Presidente, económicamente, ¿cuánto se gana por ser campeón del Nacional B? No tenemos un premio establecido, Bruno, no existe un premio. No, yo digo de la Unión del Fútbol Interior o no hay dinero de... Pues la intermedia le va a pagar. La intermedia le va a pagar. No, pero eso es cuando participe. ¿Y ese es el premio? No estamos entendiendo. Vos salís campeón, por ejemplo, de la intermedia y te dan tantos millones, ¿verdad? Salí campeón de la Supercopa, 600 millones. No sé si me hago entender. Sí. Si ahora este campeonato te da algo reditúa económicamente, lo que quiero saber. No, en realidad no tenemos un premio económico, Bruno. Sí, tuvimos una buena recaudación, pero en realidad también el pozo con los jugadores es algo muy importante, así que vamos a salir a remar ahora, cumplir con los muchachos, cumplir. Nos falta bastante, pero independientemente a eso, sabíamos que las reglas del juego eran así, así que hay que ponerse los pantalones largos como dirigente y enfrentar todo lo que se viene y entrar en la intermedia. Claro, lo más importante es lo deportivo, que soy una intermedia, pero ya están a un paso de la primera división, ¿verdad? Ese es el... no tiene precio de eso. Claro, pega con la cara cucu y a Oñeco. Priorizamos eso, y aparte sabemos que
el paso a la intermedia es totalmente otro nivel, ¿verdad? Totalmente tener otras perspectivas comerciales, muchas cosas que podemos desarrollar dentro de la institución. Nosotros sabemos lo que podemos como dirigencia, así que ahora es el momento de trabajar. Queríamos lograr este objetivo, el objetivo deportivo, es la prioridad, discutirlo así como dijiste, y bueno, ahora a ponerse a trabajar de vuelta y seguir dando la alegría a nuestro pueblo, que a Carapeguá lo hace grande su gente, siempre lo decimos, porque independientemente de que no somos una ciudad, no somos la más grande como ciudad del interior en cuanto a demográficamente, vamos a decir, la cantidad de gente que tenemos. Sin embargo, probablemente somos la que mueve, la que tiene más arrastre. Cuando en la estadística, cuando Carapeguá estuvo en primera división, se mantuvo mucho tiempo como tercera mejor recaudación, ¿verdad? Luego de los grandes. Así que tenemos un público que respira fútbol acá, así que tenemos que no podemos defraudar esa gran confianza que nos da la gente. Eso es realmente una mención anímico muy importante para nosotros, y también nos ayuda a fortalecer institucionalmente al deportivo para primeramente entrar con el pie derecho en esta intermedia y por qué no disputar ya primera división. Presidente, si bien es cierto, no existe, ¿verdad?, el dinero o premio por la consagración en el Nacional B, pero sí como participante, integrante de la intermedia 2023, si tienen un pago por derecho de TV. Así mismo, en la intermedia se reciben esos fondos, pero sabemos que la intermedia tiene un costo también distinto, pero eso es algo a desarrollar, es algo que por supuesto, si uno pretende participar en este tipo, en esta categoría, sabe los ingresos y egresos que eso conlleva, ¿verdad? Así que en el fútbol nunca es suficiente el tema de ingresos, es mucho de gestión dirigencial, mucho apoyo de la gente, apoyo, gestiones comerciales, muchas cosas que hacemos los dirigentes. En realidad acá en el Nacional era puro pulmón en grupos grandes, hacíamos asaditos los viernes a la noche, se hacía sopeada, hacíamos vino, o sea, la historia de cómo llegamos a este ascenso va muy relacionado con lo que la gente hizo con nosotros, ¿verdad? En eso no tenemos nada que ocultar, ¿verdad? El fútbol del interior se maneja así, y eso también le hace más comprometida, le hace más fuerte a la gente, y por más que lleguemos a la división intermedia y donde seguramente manejaremos presupuestos distintos, no vamos a salir de nuestras raíces, porque justamente ese compromiso que te da a la gente que se siente parte, colaborando, aportando, eso nos hace grande como institución. Presidente, felicidades, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias, Bruno, a toda la mesa, y gracias por apoyar siempre el fútbol de tierra adentro y recordarte del Deportivo Carapeguá. Es un privilegio y un placer, presidente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Felicidades. A las órdenes. Igualmente, gracias. El presidente Carapegüeña está un pueblo feliz realmente el día de hoy. Una pena por lo de Caguazú, también una muy buena plaza. Pero bueno, esto se decidió deportivamente, y cuando se decide deportivamente, entonces hay que felicitar y reconocer lo que hizo Carapegüeña. Pero imagínense, muchachos, esto es como para que también la primera división vaya pensando en ciertas situaciones. 394 millones de guaraníes de recaudación, y yo les puedo asegurar que es cierto, hubo casi 10.000 pagantes, pero en esa cancha había más personas. Pero estoy casi seguro. Pero el problema es que no entusiasmamos mucho así con una final, pero Carapeguá cuando estuvo en primera no es que llevaba así. No lleva gente. Y Santaní tampoco, ¿te acuerdas? No, tampoco llevaba 10.000 por partido, ¿verdad? No, ya sé, pero no. Cuando arrancó, yo me acuerdo que en la cancha de 12 y cancha de Olimpia, porque arrancó contra Olimpia jugando en para uno, llevó mucha gente. Después la campaña hizo que vaya aflojando el ánimo, ¿verdad? Cuando inauguró contra Cerro, llevó mucha gente. O sea, un equipo que lleva un equipo que lleva más gente que depende mucho de la yo tenía mucha esperanza en arranque. Santaní, por ejemplo, y no es que movió Santaní así masivamente a la gente detrás suyo. Es que son durante porque la intermedia, sí, la final tiene otro impacto. Claro, también. El famoso cabeza de ratón y cola de león. O sea, en la intermedia están arriba, son grandes. Sí. Y en la primera no pueden dar el golpe, pierden muchos partidos. Mallorquín, por ejemplo, fue respetable su cantidad, siempre hizo una mala campaña, ¿verdad? Pero siempre llevó gente. Pero a diferencia de Mallorquín, Federico, no es una selección, ¿verdad? De venida a... No, pero es toda una ciudad que... Es la misma ruta. Sí. El Caballero también ganó justamente este Nacional B. Porque esto tiene un espíritu de interliga, como estábamos hablando, que sí moviliza absolutamente y tiene otro impacto cuando se trata de una final. Pero muchas veces se utiliza eso. Por eso
Los discursos están todos, los argumentos también, las razones o las excusas, y cada uno coloca eso para bien o para mal. Porque me acuerdo que con Capiateña, lo que vos mencionas, no, esto es aglutinar, y después te decían, no, pero justamente al aglutinar no hay una especie de arraigo, ahí es más, la gente se siente identificada con Martín Ledesma, y ese tipo de cosas. Pero acá, lo que pasa es que creo que todavía tenemos ese chip de que no, en el interior la gente va a seguir porque es fútbol, y no, ocurre lo que ocurre acá en la capital. O acá tenemos, no, recién cuando hay grandes campañas la gente se suma. En la fecha 2, 3, 4, 5 van siempre los mismos nomás. Entonces, ¿por qué esperar que en el interior van a sea ser diferente? Si el equipo arranca mal, no va. Pero yo espero ser No va la diferente gente. porque el interior... Vos no vas a esperar que te llene todo norte, ¿Sabes por qué yo, Carapehueña como Dani ayer? Federico, esperaba que sea distinto? Sí. Porque en el interior pues, vos pareciera ser algo lejano, algo imposible, ves a lo de la primera Asunción jugando fútbol, y de repente vos tenés tu representante y tenés el fútbol de primera en tu localidad, en tu ciudad. Debería de motivar y movilizar de otra manera. No, pero viste, para mí ese es un discurso muy de capital. Porque yo te acepto Cerro de Olimpia, pero si tu equipo está teniendo una mala campaña y se te van vayamos a los equipos actuales, se te van los Ameliano, Tacuarí, y vos decís, no, pero es de capital, vos del interior tenés que maravillarte, y no, te va a desesperar. Perfecto cuando vienen los grandes, pero los otros, por eso todo es campaña. O sea, yo creo que ese es un discurso muy acá centralista, de decir, no, los del interior, porque se van de acá, ya tienen que quedar nubilados. No, si vos no tenés una buena campaña, después la gente tiene ese desgaste. Pero yo no recuerdo ni siquiera que en las primeras fechas haya un acompañamiento masivo a las selecciones, entre comillas, clubes, selección clubes. Te pongo un ejemplo, Sí. y eso que cortó la pandemia, Guaireña llenaba porque justamente el equipo, ¿te acuerdas esa noche cuando le dio vuelta a Libertad? O cuando arrancaron contra Sol, eso estaba lleno. Y después Sí, cuando puede el ser la equipo ascensión, entró, después puede era, ser. no, ¿sabes que vamos nomás a otro lado? Después te dicen, no, pero acá el presidente quiere una cosa, los otros no quieren. Boireña Entonces, contra Libertad, contra Guaraní. Libertad fue el primer partido nocturno en Villarrica, porque tenía ya la lumínica lista, y fue una sensación. Antes le había ganado a Sol América, Sí. ¿verdad? Y también Sol América había- fue el primer nocturno. Claro. Y le ganó a Sol América, dirigía a Islas, andaba bien, me acuerdo en aquel momento. Y sí, depende del producto que le des también, ¿verdad? Porque si Muchachos, el acá- equipo está en zona de descenso, no. Los muchachos prefieren ir al matiné, un domingo a la tarde al picnic, cualquier otro lado. Federico, Sí. acá alguien me está... Walter Rabinovich, nuestro colega, dice, no sé si mencionaste, pero que el próximo año el Nacional B ya no dará cupo directo a intermedia, dice. Que el ganador del próximo Nacional B deberá jugar contra el segundo de la B Metropolitana, dice. O sea que esta es la última, entonces, que da cupo directo a intermedia. ¿Y por qué cambian eso, muchachos? Está mal, ¿eh? Ahí sí está, como dicen, una mirada muy capitalina ya, porque entre todos los equipos acá entonces van a tener la posibilidad de tener 2 ascensos, ¿verdad? Creo que son 3 incluso en capaz intermedia. los de acá pueden decir, pero fíjate el grado de torneo, o sea, cuántos partidos implica ser Sí. campeón de un Nacional B y cuántos lo de la primera B. O sea, para Sí, pero entender también puede estar de el tema del otro lado también, y, ¿verdad? claro, Ajá. y yo lo que creo es que ahora ya ponerle que la intermedia está bien descentralizada. Ay, Darío dice que siempre fue así, que esta es una excepción porque el año pasado no hubo interley. Puede ser, porque se acuerda una polémica de General Caballero Mallorquín Tacuarí, creo que fue. Sí, sí. Porque General venía del Nacional B y hubo por inclusión de jugar, una polémica que rodeó aquel cupo por la primera. Y aquí está la explicación, que fue por la pandemia. Acá ya dice, imagínate, Bruno, Luis María, el Mundial con 48 equipos va a bajar el nivel a discreto, dice. Porque hablan de la presentación ayer de Qatar, que fue muy, muy pésima. Y en estos momentos Inglaterra le está ganando a Irán 5-1, 81 minutos de fútbol. A la 1 de la tarde juegan Senegal y Países Bajos. Este es un partido para ver, este es el partido que corresponde justamente a la serie de Ecuador y Qatar, ¿verdad? Grupo A. Y después el debut de Estados Unidos ante Estados Unidos debuta a las 4 de la tarde, ¿verdad, muchachos? También. Con Gales. Ante sí. Gales, los dragones que vuelven Sí. después del 58. Después, y Pelé fue el último gol que le marcó a Gales. Imagínate hoy Pelé, ¿cuántos años tiene?
O sea, ¿cuántos años pasaron, verdad? Y 1958. Sí. Qué locura, ¿verdad? De Después hecho- de tanto tiempo vuelve Gales, imagínate. Uy, sí. Puede allá traer la silla. Epa, esto ya es intimidante, señores. ¿Qué va a pasar en Cerro Mira, justo Porteño? parece que vieron ¿Eh? la toma y sacaron la silla y ahora Sí, ya sí, sí. Ahí la ponen vuelta, ¿no? Ahí está Dani. Atención, ya está. ¿Te escucharon? Quiero saludar a Gerardo. A las 12, Francisco Chiqui Arce va a dar una conferencia de prensa. A mí me dijeron de muy alta fuente, Chiqui Arce no se va. Él va a hablar inclusive de los proyectos. Veo que un colega nuestro, Juan José, ya levanta esta información de que Cerro Porteño fichó al jefe de scouting del Atlético Paranaense de Brasil, último vicecampeón del fútbol brasileño. ¿Ya empezó? ¿Chiqui está hablando? ¿Eh? No creo que es... ¿O esto de apoyo de archivo? Ah, me asustaron. Muy rápido ya va a ser Chiqui, porque Llamale recién para veíamos Gerardito. el asiento estaba vacío, la butaca de la rueda de prensa. Yo pensé también, me parece que a Chiqui Arce va a anunciar su salida. No. Pero después, cuando me entero que ya Cerro a nivel institucional Mira, comunicó... ahí está el comunicado Ahí está, de... exacto. El comunicado, cuando vi esto y estamos hablando con Wilson, bueno, la deducción es distinta, porque acá lo que va a hacer él aclarar estas nuevas funciones, uno deduce, ¿verdad? En cuanto a lo Pero que te tiene que puedo ver con asegurar que él es el que lo está trayendo. y al ser brasilero... La ya- gestión- Estoy Pero- casi seguro. Pero yo creo que también va a tocar el tema Mateus. Claro. No, Porque- claro, yo pensé que era para eso, porque al hacerla en Cerro Porteño, no iba a comunicar su salida si era ahí, ¿verdad?, en la instalación del club. ¿Dónde está Gerardo? Pensé que era para hacer una voz oficial que no hubo hasta ahora por el caso de Mateo y el grupo. Nos dicen también que la parte de pretemporada va a arrancar una semana antes. Al final. Ah, viste. Del 26 se va a arrancar el 19 Mejor. de diciembre. Mejor. En una Está de ya las en cosas que Twitter, en mi cuenta, el comunicado de Cerro Porteño, la incorporación del profesional de nivel en Sudamérica. Buen golpe, buena movida. Federico, Gerardo, ¿estás ahí? Sí, señor. Buen día para todos. ¿Cómo está Gerardito? ¿Tenés un Bien, papel bien. o no hace falta tener buena memoria? No hace falta. Federico, si vos lo tenés a Chiqui Arce acá, ¿qué querés preguntarle? Pregunta a Federico. Así no le vas a decir. Francisco Arce, discúlpeme. No se puede, pero... Es una falta de respeto. No, y además, viste que es una conferencia. Ah, bueno, está bien. Eso me parece para otra gente. No, está bien. De... Sí, ya somos muy conocidos. Eso es No, muy- yo lo decía No, pero ya sé, pero... desde mi bondad periodística, no de una maldad. Federico, ¿qué Ahora sí, quieres preguntar? Y le voy a preguntar por apellidos que nosotros pensamos que no seguirían, ¿qué dice, verdad? En Libertad la otra vez ya dijeron quiénes nos siguen, me parece que los clubes ya están teniendo una cuestión. Le preguntaré eso. Alfio Oviedo, me gustaría Alfio Oviedo rescatar retorna a Libertad. me gustaría rescatar la nota con Jovine, el dirigente de Libertad. Alfio Oviedo va a ser tenido en cuenta en Libertad, retorna a Libertad. Libertad entra en modo ajuste de cinturón, señores. Retorna también el jugador de Tacuarí. Lucas Sanabria. Lucas, Y el otro también. Marcelo Paredes. Retorna Néstor Jiménez también, ¿eh? Néstor Jiménez, Lateral izquierdo. ¿Y sabes Y quién? van a hablar con Sanguina. Y el Aguilar no era también de... Aguilar retorna, sí. Van a hablar con Sanguina de Ameliano, que le impresionó muy bien. Lucas Sanabria tiene que hacer nuevo contrato. ¿Y Supe Mayada está entre los que estudian oferta y no siguen. No está diciendo el más importante. Díaz, Martín Silva. A ver, ¿quién más? Le liberan para que negocie y busque club el Allá- que en algún momento el PSG lo quiso llevar. Ah, sí, claro. Franco. Iván Franco. Y habrá que ver si retorna o no Iván Ramírez. O sea que Hoy si él por hoy quiere, jugador puede de buscar otro selección. club. Si vos Él decís ya que dijo, Mayada- además, Federico creo que le dijo, y si es Cerro Porteño, y todo es conversable. Sí. Sí, es un Él club trae que una está en la oferta, él pelea. dice, tengo este club para irme, carta libre. Tacuara hasta 6 meses, Rocky Rivera hasta fin de año. Sí, Porque eso por una me cuestión, llamó la atención. por una cuestión de la APF tiene que tener contrato. Entonces Tacuara dijo, yo sigo 6 meses, tengo contrato de 6 meses, Roque hasta fin de año, 31 de diciembre de 2023, y Rivero lo mismo. No, pero acá enfáticamente habló, por ejemplo, Enzo González, el delantero de Hoy Libertad. Enzo Bruno, él, por ejemplo, dijo, le sí. vamos a dar oportunidad. El porque- Iván Franco de antes. O sea, ellos, Hoy es. claro, ellos están apuntando a jugadores de la casa, los jugadores jóvenes, y Libertad ya no va a tener ese gran presupuesto. Yo creo que el hincha liberteño va a querer que rectifiquen el ejemplo. Que Enzo González va a ser el enciso.
Pues el Iván Franco, claro. ¿verdad? No, con respecto a que eso sale el primer cambio, Iván Franco ya perdió esa posición. Y el Bueno, tema, pero ¿qué le va a preguntar, Chiqui? el tema del arquero, que bien Ariel hizo empezar, porque yo no creo que se queden con los 3 arqueros. Yo creo que van a llevar un arquero titular. Él dijo, vamos a darle posibilidad. Pero yo lo de Arce le pregunto por el apellido primero por Mateus, que tiene contrato. ¿Cómo está el tema de Moreno Martín? Si le dejarían la libertad para que se busque un club. Me parece importante para no estar tocando o haciendo una conclusión propia, que es la que yo tengo, ¿verdad? Que le van a dejar un lugar. Obviamente le van a preguntar por lo que dijo Moreno, Mateo, pero para no retrasar más por esos puntos, me parece, no preguntarle dónde van a hacer la pretemporada. O sea, hay que aprovechar el tiempo. Y bueno, pero seguramente le van a preguntar. Que pregunten cosas específicas. Que pregunten otras personas. Pero nosotros, yo creo que tenemos que preguntarle cosas muy importantes. Bueno, vos, por ejemplo, preguntás por Moreno Martín. Sí. Por Mateus. ¿Sí es prioridad para el cuerpo técnico la continuidad de Martín o van a pedir que busque un club? Vamos urgente hasta el departamento de prensa. Mabel Renfel, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Mabel? Buen día. Buen día, Bruno, a todo el equipazo de ABC Cardinal. Información de último momento aquí para nuestra radio. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el ministro Antonio Fretes, acaba de presentar un pedido de permiso indefinido. Renuncia, pensé que iba a decir. Un pedido de permiso. Están reuniéndose, Bruno, en forma presencial todos los ministros de la Corte, menos el presidente de la Corte, que no está, y el ministro Víctor Ríos, que está en forma virtual. Y están ahora transmitiendo en vivo y en directo la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia, y acaban de confirmar que Antonio Fretes pidió permiso indefinidamente. Mabel, perdón, ¿cuál es la lectura? Esta es la información por un lado, muchas gracias, pero ¿cuál es la lectura que tenés? Porque hoy se presentó el pedido de juicio político en contra de Antonio Fretes. ¿Qué esto es? ¿Alargar más? ¿Es negociar? ¿Por qué permiso y no ya presentar su renuncia? Es más, Bruno, pensábamos que iba a pedir vacaciones y después renuncia, porque los otros ministros de la Corte se niegan a sesionar con él. Dicen que no se puede estar sesionando sobre asuntos de la justicia con una persona sospechada de asuntos tan graves como los que se le están apuntando al hijo del presidente de la Corte. Entonces, la estrategia que se había diseñado inicialmente era la de vacaciones y después de las vacaciones renuncia. Pero este pedido de permiso ya sorprende más todavía, y por unanimidad toditos sus colegas de la Corte Suprema de Justicia le acaban de aceptar. ¿Cuál es el tiempo de pedido de permiso que solicitó? Indefinido, Bruno, indefinido. Bueno, Mabel Renfel, información de último momento que está adelantando nuestra compañera. Entonces, accedió a esta información Antonio Fretes en el ojo de la tormenta. El escandaloso caso Antonio Fretes y su hijo Antonio Fretes, ministro de la Corte Suprema, presidente de la Corte Suprema de Justicia, acaba de solicitar permiso indefinido a la Corte Suprema de Justicia. ABC Cardinal, 7:30 AM. Te informamos siempre. Bueno, con el dato no menor, ¿verdad?, que contaba Mabel, que sus propios colegas no se quieren reunir con él, ya no quieren sesionar con él. Es una vergüenza todo lo que está pasando en la justicia paraguaya, los fallos que han tenido últimamente, ni hablar de la paparruchada, no sé, que mamarracho del juez en el caso libertad de prensa, en el caso ABC Color. Pero bueno, hay que seguir en este país creyendo en la justicia y peleando en la justicia, porque si no vamos a terminar ya nomás tipo como esas aldeas. Vamos a solucionar los problemas a pistolazo, a arma blanca, no sé. Cada uno va a hacer justicia por manos propias. Bueno, Francisco Chiquiar se está arrancando la conferencia. Dani, ¿vos qué le preguntarías rápidamente, por favor? Yo primero preguntaría el tema de que si es de él el tema de los contratados, y si no, ¿cómo afectaría su trabajo? Ok, si el de Paranaense que viene es pedido suyo. ¿Qué porcentaje de verdad tiene lo dicho por Mateus? Muy bien. El técnico Francisco Chiquiarzo.
Profesor, buenas tardes, también a todos los colegas. Bueno, arrancar esta pregunta, profe, obviamente para conocer cuál fue el motivo de la convocatoria de esta conferencia de prensa, preguntarle por confirmar su continuidad y la continuidad de jugadores como William Riveros, Carlos Rolón, Antonio Galeano y si Marcelo Moreno están en los planes de este año. Sí, bueno, de vuelta así al aire ya, porque hace rato casi ni me respondieron, me hacen mi buenos días. Buenos días. Buenos días. En realidad no es que él pedí yo le dije eso off a Aldo, no, parece que quedó como si fuese que yo quiero hacer un anuncio. Yo estoy acá para que conversemos de todo lo que ustedes necesitan saber, de no Vox Populi, sí de manera oficial, de alguien que comanda un departamento en el club. Tuvimos la reunión con los directivos el viernes, hablamos largo, tendido, de todo, prácticamente 3 horas y un poco más. Y ahí surgió la sugerencia de que era momento de que alguien informe. En realidad ese es el espíritu de la conferencia. Y después yo hablé con los que nos van a continuar de lo que definimos en esa reunión. Todavía estamos abiertos a llegadas, salidas, probabilidades de transferencia, como ustedes manejan también perfectamente. Y ya en ese grupo que citaste, hablé con Poppy, ya hablé con Poppy, hablé con Carlos, hablé con William, hablé con Alfio, y de los que estaban dentro de más o menos dentro de esas cuestiones contractuales parecidas, menos Rodrigo Poppy, que terminó su vínculo y no sugerimos y hablamos con él para no continuar. Antonio es el único Galeano que van a intentar los directivos conseguir una prórroga para su continuidad. Marcelo Marcelo tiene vínculo dentro de eso, así como te decía en la última parte, seguiremos trabajando para ver si que se toman nuevas determinaciones en este tiempo, que todavía es bastante prolongado para cuando volvamos a reanudar los trabajos. Víctor Villalba, Radio Monumental. Francisco, buen día. Te quiero consultar sobre lo de Mateus. Es inevitable preguntarte eso. ¿Cómo viviste lo que pasó la semana pasada, las declaraciones, hablando de grupismo, insinuando que los compañeros a propósito no le pasan la pelota a Marcelo Moreno? ¿Tuviste que hablar con él, imagino, comentar algo directamente con Mateus, con Moreno la situación, o cómo resolvés un tema así a partir de ahora? Sí, yo lo llamé, le mandé un mensaje cuando yo estaba en el medio del monte y justo cuando había señal llega eso, le mandé un mensaje, no me atendió, le llamé, no me atendió. Ahora 2 o 3 días después él me mensajea, me llama y yo no lo vi tarde y creo que está viajando, está por vacacionando. Lo vamos a hacer y ahora es mejor hacerlo personalmente. Para hablar de ese tema, yo creo que es bueno historiar un poco, porque ya lo tratamos antes de que Mateus salga a decir. Yo sinceramente me pareció desubicado, si tengo que dar un punto de vista, y podemos acelerar después de eso, agrandar el comentario. Ya habíamos, ustedes mismos, no me acuerdo quién, si Dani, vos, Pepi, alguien había consultado, porque hubo un tiempo en que se habló mucho sobre eso, especialmente en redes, y después que ustedes consultaron, a mí se me paró la oreja realmente. Yo hablé en aquella época, ya son 2 meses atrás, fácilmente, un poco más, no recuerdo la fecha exacta. Yo hablé con Marcelo personalmente, hablé con Marcelo puntualizando algunas cuestiones que nosotros necesitábamos de hacer diferente, de cómo él podía trabajar para sí mismo y para el equipo. Hasta hablamos de esa situación que estaba siendo levantada, te insisto, en redes, y no después pasó, yo creo, que a ser tocado periodísticamente por entendido, por profesional, en programas de radio, en programas de TV. Hablé con los que en teoría estarían involucrados también en esa cuestión y seguimos para adelante. O sea, nunca hubo algo directo, una reclamación de Marcelo, conmigo, con sus compañeros,
o sus propios compañeros. Siempre fuimos intentando encontrar el mejor rendimiento, no solo para él, sino que para todos los que jugaban del medio para adelante, que siempre, todo el torneo prácticamente fue un inconveniente para nosotros, por eso hemos ido rotando. Y en las cuestiones específicas de Mateus, ¿por qué lo dijo? ¿Por qué no lo dijo? No entendí, realmente yo no entendí. No, el club tiene, estoy seguro que el club tiene un protocolo en relación a eso, que es contractual, me parece, que ya se ha ejecutado en otros casos y de manera severa, no solamente en lo económico, sino también a partir de... Nosotros también tenemos unas cuestiones de manejo de interior de vestuario, que evidentemente lo primero que seguramente vamos a hacer es hablar entre todos y que eso se aclare y se explique, porque al final quedó como una patada en los huevos, en el peor momento, en que era innecesario. O sea, todos conocemos perfectamente cómo se relacionan los futbolistas o cómo nos relacionamos lo que hacemos el fútbol, y hay que ir de tú a tú, y especialmente para el crecimiento. Todo lo otro, los de afuera, no si realmente hubiera ese tipo de inconvenientes, primero que nuestros jefes, que son los dirigentes que acompañan diariamente, se van a dar cuenta y nos van a reclamar, o si no, nos van a sacar, porque es señal de que no estamos preparados para conducir, y nunca ocurrió en el sentido de como él comenta. Y para terminar, más raro todavía, porque él estuvo casi un año sin participar del grupo. Volvió, parecía que estaba bien, después 1 o 2 partidos lo dejamos de vuelta afuera, y yo creo que si hay alguien que no puede juzgar a nadie en el plantel es él, porque él se involucró en un problema que él mismo buscó, porque él tomó suplementos sin permiso, él por sí solo, con sugerencias en teoría de los que trabajan con él en Brasil, y nunca, en ningún momento, ninguno de sus compañeros, y mucho menos yo, pasamos a juzgarlo durante ese tiempo. Yo intenté estar cercano. Nosotros mismos, cuando fue planteado que pudiera volver, sugerimos que iba a ser importante. Esperamos que sea así, si no, seguramente el club, o nosotros juntamente con el club, tendremos que tomar otro tipo de determinaciones, pero mientras tanto no queda así, porque no es de folclore. O sea, lo planteó él como si fuera algo real, y está bien que se escuche la otra campana, cuando ahora de mi boca, y después cuando nos reencontremos, estoy seguro que va a ser lo primero que vamos a tocar. Gerardo Figueredo, ABC Cardinal. Buen día, Francisco. ¿Ya tiene definida la lista de los valores que nos va a continuar? Si es amplia, y en el supuesto caso de, pongo un número, se van 6, 7 jugadores, ¿van a reemplazarlo con ese número? ¿Tienen definido a esta altura de los acontecimientos? Y por otro lado, ¿quiere dar alguna opinión sobre lo que han hablado últimamente exjugadores de Cerro Porteño, ex técnico, que le han dado mucha manija? ¿Tiene algo que comentar al respecto, profe? Yo no sé si, no creo que de acuerdo a cantidad de que no continúen, se han buscado o contratado la misma cantidad. Yo creo que, lo que creo es que atrás, en cuanto a zagueros, vamos a necesitar traer como mínimo uno, buscar uno, abrir más espacio para los chicos que ya están más armados dentro del plantel hace un tiempo, o si es que se concreta lo que se habla tanto de Alexis, tendríamos que buscar 2. Después hay que ver cómo funciona la parte de arriba con la salida de Alfio. Ahí recuperamos a Robert y a Sergio, que son características distintas que pueden acoplar bien con los otros que están en el plantel, que pueden jugar con ellos y acoplar mejor. Y sobre lo otro, esa es una puñalada en el hígado. Sí, no quiero hablar, quisiera hablar, pero no debo, porque vi mucha gente que habló, a quienes yo respeto muchísimo. A 1 o 2 le perdí el respeto y la consideración, y también en teoría mi amistad, ¿verdad? Porque normalmente a veces uno
pierden los amigos por dos motivos nomás. No te voy a decir los dos motivos exactamente. Y ahí sería muy mujerín, como se dice de mi parte, entrar en ese detalle. Yo fui educado de otra manera y no quiero ahondar. Pero sí me parece muy mal gusto. Me parece muy mal gusto. Todas las veces que en portugués se dice profeta do acontecido, o sea, son los profetas que no prevén, sino que opinan después que ocurre. Y sí, pocos de ellos han entrado al ruedo, como para tener autoridad, no digo moral, porque por eso no quiero entrar en ese detalle, o autoridad técnica como para poder, y si tuvieran, y con algunos yo tenía comunicación, lo que yo haría es agarrar el teléfono o acercarme y decir, mira, ¿sabes qué, fulano? Me parece que esto está mal, o sea, venga, no, esto está mal. No podría ser diferente, o es muy fácil, y son, en teoría sí, todos ellos tienen un denominador en común. Todos tienen un denominador en común. Todos los que decís, futbolistas, entrenadores, que hay dos entrenadores que están muy activos en esas críticas, todos estaban operando para la oposición. Si viene de ahí, bueno, ahí ya es otra cuestión, ¿verdad? Pero así como ellos dicen que yo los decepciono, yo realmente de dos, especialmente, estoy como ser humano decepcionado, no como entrenador de ser. Daniel Maciel, Radio Chaco Bural. Profe, ¿cómo está? Buenas tardes. En algún momento, en la reunión que tuvo con los directivos el viernes, ¿ellos le plantearon cambios dentro de su cuerpo técnico? ¿O eso no pasó? Y la siguiente consulta, este tema de las vacaciones, de los días de pausa, ¿le llamó la atención la reacción que se tuvo, principalmente a nivel de hincha, y se tocó también periodísticamente? Sí, hablamos de todo, hablamos de muchísimas cosas. Ellos hicieron su evaluación, evidentemente, antes de juntarnos, por lo que se notó, ¿verdad? Por lo que duró la reunión. Puntualizaron cuestiones que ellos ven como errores o como situaciones que no pudimos hacer. Valoraron muchas otras que no lo venimos haciendo y en muy buena forma. Nosotros también, dentro de lo que se inició del proyecto y que se inició muy lentamente, digámoslo, y faltan muchas otras cosas, hemos dado sugerencias. Eso es muy popular, me parece, lo de sugerir cambiar el cuerpo técnico. El que decide cambiar el cuerpo técnico no soy yo y no ningún directivo o presidente del club. Ya ha pasado en otras oportunidades que siempre se habla lo mismo. Nosotros vamos mucho tiempo trabajando, sí evaluamos, donde vamos nos evalúan, yo los evalúo, ellos me sugieren. Sí quedamos de acuerdo en que pudiéramos agregar algún otro tipo de profesional para trabajar directamente con nosotros, no en el área técnica. Y ahora justamente acabo de, antes de entrar aquí, ir a hablar con el doctor Ariel sobre esa situación para poder avanzar. Mañana seguramente haremos algún tipo de comunicación vía Zoom con ese profesional para ver si ya se acopla para inicio de pretemporada. Lo de la pretemporada merece un comentario. Voy a repetir lo mismo que le dije a los dirigentes, porque vi que hasta una señorita modelo criticó la pretemporada, ¿verdad? Que no tiene nada que ver. O sea, es lo mismo que yo entiendo de paso en pasarela, lo mismo que ese tipo de gente entendería de lo profesional que nosotros hacemos, y así por delante muchísima gente diciendo cualquier barrabasada. Este tiempo atípico de fin de campeonato para jugar la Copa del Mundo nunca ocurrió. Hasta nosotros, a principio averiguando, se pensaba que podíamos comenzar allá por el 15, segundo o tercer domingo de enero. Ahí íbamos a iniciar antes, porque hay que, si no el tiempo cuando pasa a ser el 27 y nos confirman que iba a ser ese fin de semana el 27, queda el tiempo muy largo. Para iniciar habría que llegar a hacer como si fuese una manutención, después hacer los trabajos fuertes. Si uno lo hace muy al inicio, no tiene efecto al final. Habría que encontrar un medio ahí y es lo que vamos a hacer ahora. Por eso decidimos a principio del 26
y ahora corrimos al 19 porque conseguimos que podamos hacernos todos los exámenes clínicos, cardiológicos, antropométricos, todo lo que fuera esos primeros 3 días, 19, 20, 21, lo vamos a liberar para volver el 26. Ahí tenemos un primer turno el 26 de tarde, el 30 de mañana, que son 2 turnos, y 6 turnos entre el doble, el 28, el 27, 28, 29, y ahí nos representaríamos el 2 de enero para ir 8 del 5 al 14 a la prolongación de la parte fuerte que ya va a ser hecha entre Navidad y Año Nuevo. No, posiblemente el local todavía no tenemos confirmado, pero puede ser que sea Ciudad del Este. Ernesto Jiménez, Radio 780 AM. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo para todos. Habló la situación del Popi, profe, con su salida. Cerro estaría saliendo a buscar un arquero nuevamente de experiencia, como lo fue el Popi, que fue muy importante también dentro del vestuario. Y lo otro, profe, la situación de Fernandito Velar, que termina su contrato también los primeros días de enero. ¿Él está para continuar? ¿Cuál es la intención del jugador también de usted, profe? Sí, lo de Popi en realidad es para abrir más espacio para Miguel, para José Miguel, para Antonio Galeano, para el mismo Joao. Capaz que tenemos que sugerir prestar 2 de esos más jóvenes, 1 de esos más jóvenes para poder agarrar el ritmo, experiencia, juego. Realmente fue una ayuda, le dije eso cuando hablamos, porque es además de ser un gran profesional, un excelente ser humano, nos ayudó muchísimo. Tenemos hoy una relación bastante cercana, digámoslo, fuera de lo profesional. Hubiese sido bueno que pudiera continuar, pero a veces hay que tomar ese tipo de determinación, especialmente por Miguel, porque Miguel ya está hecho y necesita directamente más espacio para poder competir por un lugar con Jan. Y lo de Fernando estamos esperando. Ayer, el viernes pregunté y me dijeron que todavía no había renovado el vínculo. Depende de eso. Nelson Rivera, Radio 1. Profe, ¿cómo le va? Recuerdo una frase suya en una conferencia en Ciudad del Este que mencionaste que caían bombas y que no sabía de dónde venían. Se habló de eso en la reunión del viernes que tuviste, porque cuando a Cerro no le salen bien las cosas, como que caen bombas de todos lados, y también está bueno que se pueda hablar abiertamente de eso para cuando las cosas no salgan bien dentro de un año. Se habló de eso. Y por otro lado, consultarle, ¿a usted le interesaría que vuelva a Churín? Porque publicó una historia despidiéndose del goianiense, después subió una foto con la camiseta de Cerro, y sabemos que ha sido uno de los mejores 9 dentro de esta nueva etapa que tuviste. ¿Te gustaría que vuelva, sobre todo sabiendo que se va Alfie y queda un hueco libre ahí? Acá siempre van a haber bombas. Siempre hubo. Yo siendo joven, llegando al interior con 18, ahora que tengo 51, es normal. El tema es saber manejarse, ¿verdad? Saber entender realmente el rumbo que uno, para dónde camina, con los valores con los que uno se maneja. Y siempre se exigen los resultados a más alto nivel, como tiene que ser. Está muy bien eso. Aquello yo había dicho por el mes de agosto, ¿no? Porque deportivamente y ocurrió algo muy obvio. O sea, las movilizaciones que hubo parecían muy direccionadas, muy mandadas. Después, claro que no te voy a decir, yo tengo mi idea fija de dónde vino, de cómo se armó. Se generó también después en medios de prensa ataques sistemáticos, directos, que también sabemos cómo funciona y aceptamos la regla del juego. Nos callamos, trabajamos, mejoramos en muchos momentos, estuvimos cerca, no pudimos, pero lo dije en el momento como para entender que tampoco estamos ajenos a cómo funcionan las cosas. Yo conozco perfectamente el club y conozco perfectamente el fútbol paraguayo. Acá nos conocemos todos muy bien, lo dije en ese sentido.
y van a ver de vuelta. Cuando nos ganemos un partido, 2 partidos, va a ocurrir lo mismo. Capaz que con más fuerza, con menos fuerza, con otro tipo de gente, con otros jugadores, con otros entrenadores. Es normal eso. Y lo de Diego, obvio, a mí sí me encantaría, me gustaría, pero depende mucho de tocamos un poco también, porque yo pregunté esa misma curiosidad que vos decís. ¿Por qué este muchacho alza en su Instagram que ustedes hablaron o qué? Y me dijeron que no había nada, pero seguramente en este tiempo, si no es él, estaremos buscando alternativa en esa posición. Jorge Izquierdo, Universo 970. Hola, profe, buenas tardes. Profe, ¿me permitís preguntarte por 4 nombres puntuales? Sí. Mencionaste hace rato lo de Popi, lo de Williams, lo de Rolón, pero no lo mencionaste a Antonio Galeano, que también vence su contrato. Lo mencioné. ¿Va a continuar él? No, dije de Antonio, si te acordás, dije que el único nombre en ese tren de gente que termina el vínculo, que van a intentar la renovación. Van a intentar, sí. Bueno, los otros 3. Se habla lo de Junior Barreto, que Cerro tiene la prioridad para poder ficharlo. ¿Usted va a pedir que se insista con eso porque también tiene otras ofertas del jugador? Y por la posibilidad también de que Pulpito sea transferido. ¿Usted lo quiere tener a Junior? No sé si ya charló con él. Y también consultarle, tuvieron una buena temporada. Caso Wilder Viera con General Caballero. Y también Freddy Vera, que fue determinante también en los partidos, en los últimos partidos de Emiliano. No sé si van a pedir contar con ellos o prefieren que se vayan consolidando un poco más, siendo prestados a otros equipos. Sí, lo de Junior sí tocamos en la reunión. Insistimos que ya se pueda dar esa, porque ahí sí necesitamos. Y nosotros vimos 3 o 4 nombres del extranjero, 2 paraguayos jugando en Argentina, o sea, hijos de paraguayo, uno con nacionalidad, otro con no. Un brasilero, igualmente seguimos quedándonos con Junior y con otro nombre de paraguayos. Y lo de Junior, como se tiene esa prioridad, como decís, creo que ellos van a intentar hacerlo. Si no se puede hacer, tendremos que buscar en otro lugar. Con Wilder vamos a solicitar, solicitamos que vuelva, porque cuando hablamos con él, yo de venida ahora del interior, justamente charlé con él vía telefónica, informándole eso y mostrando nuestro beneplácito por el rendimiento que tuvo, porque la idea cuando sugerimos que vaya prestado era exactamente esa. Al principio él tenía una posibilidad, creo que, de ir a un equipo brasilero sub-20. A mí no me parecía eso oportuno, y sí que compita en el torneo local para poder traerlo de vuelta. Lo hizo en gran forma y va a retornar. Lo de Freddy tenemos que revisar en otro momento con otros nombres, que todavía no nos sentamos con el departamento de fútbol. Lo vamos a hacer en la siguiente reunión para definir exactamente, de acuerdo a si Antonio renueva, si no renueva, y cuáles son los otros chicos que están entre el selectivo, la reserva y en el mismo plantel del año pasado, de este año, que vamos a sugerir que sean prestados para entrar en esa temática que ocurrió con Wilder. Reducir un poco el plantel porque se nos quedó largo por distintos motivos, lesiones, contagios, y ahora está más normalizado poder hacer un plantel único más corto entre el selectivo y la reserva y el equipo principal. Mario Recalde, SNT. Buen día, profe, ¿cómo estás? Un gusto poder saludarte. Consultarte lo siguiente, ¿en algún momento de la temporada creíste o sentiste que tu vestuario estaba dividido o no pasa de las desafortunadas declaraciones de Mateus? Desde que yo viví vestuario dividido como atleta, ¿no? Y ganamos una Libertadores así, y ganamos otra Libertadores siendo prácticamente todos cercanos. Hay distintas maneras de llegar al éxito. Como entrenador nunca tuvimos ese tipo de situaciones así abiertamente, porque a veces puede ocurrir, o sea, no necesariamente fuera de la cancha tengan que relacionarse o llevarse bien, y sí es una obligación hasta contractual dentro de la cancha hacer lo mejor, ¿verdad? Eso que Mateo planteó, yo viví un poco también eso de tipo famoso, no le quieren pasar porque solo tira centro, y al final cuando estás apretado, ¿qué es lo que quieren todos? Ganar los partidos, ganar los premios, o sea, crecer en la profesión, y no hay nadie que cascotee contra su propio rancho, ¿verdad? Y acá lo que ocurre es que en nuestro elenco por muchos momentos lo que más nos faltó capaz que en algunas situaciones fue eso justamente, ¿no? De patear el tablero, o internamente te digo,
algunas situaciones pasamos a ser en varias cuestiones muy bonito. O sea, necesitamos liderazgo a veces no solamente externo, sino también dentro de la cancha y aceptación especialmente, y no estar constantemente, o si no, si fuese como él lo plantea, sería un equipo de escuela de fútbol, de preescolar, de niños, que yo tengo hoy hijos y papá, si no, dame a mí, no le diste a fulano, no existe eso. Eso es muy primario. Pero no tenemos un vestuario dividido. Lo que necesitamos es, creo que en algunos momentos, y lo tocamos mucho con ellos eso constantemente, tampoco podemos hacerlo diariamente, es que hay momentos en donde actuamos diferente, cuando tenemos que ir más rígidos, más fuertes. Me refiero a cuestiones de campo, no de fuera de campo. A veces entendemos mal lo que hay que decir, lo que hay que hacer, cómo hay que reaccionar, y esa es una tarea pendiente para el año que viene. Erwin Velázquez, La Deportiva. Profe, buenas tardes. Profesor, consultarte un poco también. Mencionaste que te molestó las declaraciones de Mateus. En el plantel de los jugadores, ¿cómo lo tomaron eso, profesor? No sé, yo no hablé con ninguno todavía, o sea, vamos a, como dije, a mí no es que me molestó, lo que me pareció es raro, ¿verdad? Me pareció raro. Después a mí me dijeron, sí, estuvieron luego en tal parte con el periodista que le preguntó, y no sé, me parece muy tonto de parte suya, no sé para qué, y si fuese verdad, ¿para qué? ¿Para que Maximiliano Cucci le solucione ese problema? Si el que tiene problemas no viene por ahí. O sea, somos nosotros los que tenemos que, como dije, internamente resolver nuestras cuestiones y arreglárnoslas. No, los de afuera son de palo y nosotros somos los que tenemos que evolucionar, crecer juntos y conquistar lo que hay que conquistar. O sea, yo no estoy enojado, a mí me enojan otras cosas, pero sí me pareció desacertado, en ese sentido sí, muy desacertado. Porque si él hubieran hecho, y si alguien tiene, él no es el secretario Marcelo, si fuese el caso. Si el que estuviera molestado es Marcelo tiene 35 años, tiene casi 20, 18, 19 años de carrera. Jugó por todos lados, es un tipo excepcional. Imagínate una persona como Marcelo, se va a quedar quieta si es que no le pasan la pelota. En ese sentido sí me parece muy infantil. Infantil es la palabra realmente. Hacemos una segunda ronda de preguntas. Pablo García, Digo Sport. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Buen día. Bien. Bueno, quiero sacarte un poquito de todo este enrollo en cuanto a contrataciones, el tema de Mateus, y hablar un poquito de el comunicado que hoy Cerro Porteño sacó en cuanto a la creación de 2 departamentos. Sí. Lo del scouting, el ojeador, tuvo que ver lo tuyo ahí, digo, con la amistad que tenés con Luis Felipe Scolari. No. Hablo de Rafael Viera para que se pueda dar esta llegada justamente como un aporte importante para las inferiores en un futuro no muy lejano también para la presión de los atletas en Cerro Porteño. Sí, está dentro de lo que dije al principio, de que creemos que cuando se dice se arma un proyecto, un proceso a largo plazo, pero con evoluciones a corto o mediano, cuando se inicia eso no se tiene todo de una vez. Y hicimos eso. En realidad yo no lo conozco a Rafael, no tuvo nada que ver, yo no hablé con Luis Felipe sobre ese tema en ningún sentido. Fue la institución la que salió a buscar nombres y sí lo puedo decir, yo creo que Diego ayudó mucho en eso, Gavilán, porque le dieron a Diego esa tarea. Y sí, el cargo y la necesidad de tener scouting en primera división, como ya se hizo el año pasado en formativas, era un tema pendiente, ¿no? Era un tema pendiente porque si no nos vuelven locos y hay que profesionalizar las áreas, ¿no? Necesitamos analizar desempeño de los nuestros, buscar alternativas, ahora hay que contratar y somos nosotros mismos. O sea, a mí me llueven mensajes de representantes que no sé ni cómo y envían los mismos nombres de 2, 3 ventanas de transferencia anteriores. Con los dirigentes ocurre lo mismo. Y para encaminar eso y hacer un trabajo mejor y abrir también espacio para mostrar los nuestros, yo creo que es un área ya necesaria hace rato en el club. O mañana vamos a hacer una conversación con él vía Zoom, con el doctor Ariel, con Rafael,
y ahí pautar un poco, conocernos, pero yo no lo conozco y no fui yo el que sugirió el nombre. Sí, la función, y por lo que dicen y por donde estuvo, evidentemente ha de ser un gran profesional. Matías Lugo, Radio 1000. Profesor, mirando un poco lo que va a ser la pretemporada, obviamente va a haber seguramente un enfoque bastante grande en la parte física, pero preguntarle un poco sobre lo táctico. ¿Qué va a enfocar usted en el trabajo para no repetir, digamos, errores puntuales que tuvo Cerro, que con casi 100 puntos no lo permitió ser campeón? ¿Qué podría usted trabajar tácticamente dentro de la pretemporada? Y por último preguntarle si Celso Ortiz llegó a ser algún nombre que puede llegar a Cerro Porteño. No llegó a ser ofrecido, ni nosotros sugerimos. Conocemos perfectamente. Yo creo que en eso Wilder no tiene la experiencia, no tiene el recorrido, hasta es parecido en su forma de jugar. Está bien que Wilder vuelva, vamos a ver qué ocurre con los otros mediocampistas de más nombre, qué sé yo. Vamos a ir viendo eso, tenemos tiempo para poder realizar. Las variantes que podamos hacer tácticamente ahora yo creo que van a ser más facilitadas, especialmente del medio para adelante, con los dos muchachos de características únicas diferentes que tenemos, que son Sergio y especialmente Robert, ¿verdad? Que normalmente ellos pueden acoplar. Sergio puede jugar por fuera, para salir un poco de esa discusión de un delantero o dos delanteros. Ahora vamos a tener la posibilidad de jugar con 3 delanteros, capaz que no 2 por dentro, y si 2 por fuera, 1 por dentro, alguien atrás, o sea, con características más directas, tipo Sergio, Brian, Robert, Marcelo. Robert puede acompañar, puede suplementar con cualquiera, con Fernando, con los otros que tenemos ahí arriba. Yo creo que esa es la principal variante que se puede dar. Ya jugamos algunos partidos de manera diferente, digámoslo, ¿verdad? Pero esa es una discusión muy filosófica, ¿verdad? De cuando no tenemos, hay que tener. De cuando tenemos mucho. No sé, se reporta a la selección, a toda la estructura del fútbol paraguayo. Pero nosotros podemos hacer muchas cosas, o sea, sabemos hacer muchas cosas. Comentamos eso con los dirigentes también. Tenemos gusto por una forma de jugar, pero entre la diferencia que hay entre el estilo, la estrategia, la táctica y el funcionamiento, evidentemente que nosotros somos más de funcionamiento que morirnos con una cuestión solamente táctica, ¿verdad? Hemos sido acusados, yo creo que a veces injustamente por eso, pero podemos jugar más directo, así como se jugó contra Libertad y no pudimos ganar. Podemos jugar más directo como contra Guaireña y salió bien y convertimos rápido. Depende mucho del buen momento de lo que tengamos en el plantel, o si no también después estaríamos mal usando lo que tenemos en el elenco. Si todos están bien, elegiremos una forma y vamos a tener más variantes, especialmente en medio para adelante, de lo que tuvimos en este segundo semestre. Víctor Villalba, Radio Monumental. Francisco, sobre el otro profesional que se va a incorporar para el área de salud y alto rendimiento, viene de afuera, es brasileño también, algún detalle que nos puedas dar. Y te pregunto, ¿eso implica un cambio en la estructura de lo que venían trabajando o es básicamente un cambio de nombre en algo que ya venían teniendo? Para ilustrarnos un poco. No, es un cambio de manejo, de estructura. Si bien ese profesional es para hacerse cargo de toda la estructura médica, nutricional, digámoslo, ¿verdad? Alguien encima de toda esa gente que los pueda direccionar de acuerdo a lo que el club pretende institucionalmente. Médico, fisioterapeuta, nutricionista, fisiólogo. Conozco el nombre, yo creo que ellos no dieron el nombre porque todavía tiene vínculo con un club del extranjero. Creo que una persona que ya trabajó en el fútbol paraguayo, tampoco lo conozco personalmente, tampoco tuve influencia igual como con el de análisis y desempeño. Reconozco su currículum, lo que hace, y yo creo que es necesario de a poco que podamos, insisto con eso, no vamos a poder hacer todo de una, eso lleva tiempo, se comenzó muy bien hecho desde abajo,
porque el scouting que se tiene abajo ya ha dado muy buenos resultados, han llegado chicos muy buenos. Después eso va a hacer que el club sea obligado a crecer en cuanto a lugares para tenerlo, pensión, alimentación, va a aumentar un poco ese presupuesto también, pero es la forma que se tiene de ordenar todo y potenciar un club que históricamente como Cerro ha tenido siempre, han caído, han llovido, han nacido muchos cracks, muchos chicos, y ahora hay una competencia muy grande entre los clubes importantes y hasta con representantes particulares de hacer ese scouting y de conseguir los futbolistas en el interior. O sea, hay más gente compitiendo para encontrar esos, o sacar o llevar a otros equipos. Entonces, cada vez que se haga mejor eso, se va a encontrar más valores, que es de lo que ha dependido el club históricamente para todo, para ser sustentable, para ganar sus campeonatos deportivamente y para potenciar también a colaborar con el fútbol paraguayo. Es más o menos eso, no es nada muy extraordinario, digámoslo, pero es alguien que tiene distintos tipos de conocimientos fisiológicos, nutricionales, físicos, y tiene más o menos en una sola persona todas esas capacidades, digámoslo, y para ordenar, para que nosotros también deleguemos más, que nos aboquemos más directamente a lo deportivo, cosa que hasta ahora no hemos podido hacer aquí porque tenemos que, a veces nos critican por eso, pero necesitamos hacer eso. Si no hacemos, ¿cómo funciona? Necesitamos involucrarnos directamente, y lo que se busca es que el club tenga ya a futuro una estructura, una política, y el cuerpo técnico que venga ya se adapte a eso. Daniel Maciel, Radio Chacobura. Profe, en estos últimos meses, una de las preguntas o consultas que más nos hacían los hinchas en el programa era ¿por qué Chiqui no le da oportunidad o más oportunidad a los chicos de la casa? Era una de las preguntas que más... este semestre será, ¿verdad? Sí. Porque cuando decís, ¿por qué Chiqui? Pareciera que... sí. Porque si buscan en los años, seguramente fuimos lo que más hemos promocionado. Y no promocionar para decir, promocionamos, hicimos debutar. Yo tengo de cabeza todo lo que hicimos debutar, y uno juega en Inglaterra. Yo no salgo a decir, yo lo hice debutar. Pero es simple esa cuestión. No hay mucha vuelta que dar. No se les da más espacio porque ellos todavía no corresponden al rendimiento en el día a día o cuando se los pone a jugar. Lo que han aprovechado. Algunos han tenido subidas y bajadas, que también son normales, pero llega a una edad 21, 22, papá, ponete las pilas, o si no, hay otros chicos, y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a rotar, tenemos 3 o 4 que queremos subir porque tienen 16, tienen 17, y los otros, con los que se van a quedar, tienen que ser mucho más estables, mucho más regulares, o si no pasará esto que a veces no ocurre. O sea, no es siempre que alguien va como Wilder, para tomar el ejemplo, que juega bien y te inspira para traerlo de vuelta porque notas crecimiento. A veces el futbolista cuando está aquí cree que en cualquier lugar va a ser así, y en los otros lugares no es así. Acá hay muchas cosas que son muy buenas, y especialmente vos, canterano, tenés que aprovechar. Ahora hay más oportunidades de lo que había antes. Antes te daban una y después tenías que esperar un año. A mí me pasó eso. Esperar un año y medio. Y ahí tenés que agarrar, porque pasa a veces caballo ensillado, pasa 1 o 2 veces. O sea, hay varios que nosotros han tenido distintas dificultades en lo físico, con las lesiones, y a veces vos te torturás y decís qué hice mal, y al final hay cuestiones en donde los brazos del entrenador, del directivo no llegan, depende mucho del atleta. Solamente por eso, o sea, no es que, por favor, eso sí no nos pueden quitar, ¿verdad? De decir, no le hace jugar a los chicos, no le hace jugar, porque no merecen jugar, es sencillo. Profe, la última, en algún momento de la reunión ¿se habló de la posibilidad de que venga un gerente deportivo, un gerente técnico también, o eso está totalmente descartado? No, todavía, porque yo, así como le decía a los colegas, de a poco no podemos poner todo porque es una cuestión presupuestaria también, ¿no?
sería bueno a futuro, yo creo, imagino que ha de ser el siguiente paso. Mientras yo creo que nos vamos llevando muy bien porque hay comunicación diaria, ¿no? El departamento de fútbol, especialmente el doctor Ariel, está casi todos los días, y el doctor Berni, después el vicepresidente, el doctor Agüero, el presidente. Estamos constantemente coordinados. La función de manager, gerente deportivo en clubes como Cerro, yo creo que tienen que tener una amplitud mayor, ¿no? Solamente tienen que tener un espacio de mando más amplio, y primero hay que ajustar las otras cosas para después darle, yo creo que esa libertad a alguien capaz que pueda hacerlo, porque no ha de ser fácil también conseguir el nombre ideal. Ernesto Jiménez, Radio 780 AM. Profe, hasta aquí hablamos de los jugadores que terminan su contrato en estos días. ¿Hay alguna posibilidad de que jugadores que todavía están con contratos importantes puedan dejar la institución por el motivo de que no llegaron a un buen nivel, o no hay esa posibilidad, profe? Y también, si en esa reunión con los directivos tocó el tema de los jugadores que pueden dejar Cerro si llega una oferta importante, ¿usted en esa reunión dejó también en claro su posición respecto a esa posibilidad de salida de jugadores? Sí, totalmente. Agárrate, esa es mi primera respuesta, ¿verdad? ¿O quién te dijo en el oído eso? A eso me refería cuando estamos todavía abiertos a ver si... O sea, imagino que el club administrativamente tiene distintas maneras de negociar. O sea, a veces no tenés dinero y querés, y no sé, dame pan, yo te doy coquito, dame... Y se hacen negociaciones, canjes, trueques. Sí, dejamos bien claro en todo el elenco qué es lo que nos parecía correcto. A eso me refería, que agarraste muy bien, de que en este interín, acá el único que sigue trabajando entre todos es el entrenador, ¿verdad? Los jugadores están libres, nosotros seguimos todos los días conectados, a veces nos agarra el teléfono y se desesperan todos. Y vamos a ir trabajando sobre todo, sobre eso también, sobre esas cuestiones también de quienes pueden continuar, seguir continuando, o con quienes, cuando aparezca una oportunidad de cambio, venta o lo que fuera, en qué lugares tenemos más condiciones y en otros podemos liberar. Nelson Rivera, Radio 1. Profe, muchas veces el hincha también que hablaba anteriormente, lo que te decía Dani, el tema de los juveniles, y muchas veces también hablan de hay que hacer una limpieza. Como que suena tan fácil el tema de hacer limpieza, hay contratos importantes de por medio. Te quiero consultar si es que se puede decir en base a nombres tu columna vertebral o lo que tenés pensado para el 2023, y consultarte directamente, ¿crees que lo de Mateus se soluciona con una multa económica, o si tuviera que pasar por vos la decisión, tiene que continuar o no dentro del club? No, tenemos que hablar él y yo primero, hay que sentir. Mateo es bastante especial, ustedes lo conocen, Mateo. A veces parece muy serio, a veces es bien brasilero. Hablamos acá metido ese bigotito de mierda mexicano que no... a veces habla con el psicólogo y parece que es muy serio, a veces es bastante cachián, o sea... Pero yo lo quiero sentir en mano a mano, o sea... hablar por teléfono, explicar después. Yo no tengo potestad sobre las cuestiones contractuales. Imagino que le van a caer el peso de la ley, seguramente, o si no, que cómo va a ser con los otros. Pasó, yo creo, con Rafa, no sé con quién más, ahí que hubo multas importantes, ¿verdad? Y después lo otro que me dijiste. Y ahora estamos esperando que Robert vuelva con plenitud, de no cargarlo demasiado también, ¿verdad? Como pareciera que el pobre Robert no tenga que solucionar todos los inconvenientes. Él hay que ver cómo se va sacando, sigue trabajando. Trabaja con los PF 2 veces a la semana, trabaja con los fisioterapeutas el resto. Ahora estaba trabajando de mañana. Él y Sergio ahora llegarán en ese sentido, yo creo que bien. Y si él está bien, es una fija, ¿verdad? Robert es una fija. Después hay que ver entre los volantes centrales quién vuelve fulgurante, quién merece jugar con quién, el arquero, o si Alexis no va, Alexis, y de por ahí ir cerrando con lo que tengamos, o con los que han también merecido de entre lo de la formativa pelear directamente por un lugar.
Jorge Izquierdo, Universo Nueva Zelanda. Profe, la decisión de llevar la pretemporada más fuerte a Ciudad del Este, ¿por qué se da? ¿Le gustó? Porque si bien es cierto no es la primera vez que Cerro irá allá, ¿por qué esa decisión? Y también preguntarle si le gustaría, seguramente se dará algunos amistosos, o si le gustaría también disputar amistosos, algún cuadrangular en el exterior. Nosotros siempre fuimos proto Martín, pero ahora no está en condiciones, ya la última vez no fuimos. Nosotros como cuerpo técnico nunca fuimos a Ciudad del Este, sí para concentrar para partidos puntuales. Es un lugar ideal porque tiene toda la estructura, las canchas alrededor, no hace falta movilizarse, si es que es ahí, no sé si puedo decir el nombre, ¿verdad? Creo que hay una negociación por parte del club, que es una cuestión dirigencial, cuando ellos nos avisen, es solamente por eso. Y es un lugar espectacular para eso, reúne todas las condiciones. Yo Encarnación no conozco, nunca fuimos tampoco. Por eso queda esa tendencia de que se haga ahí los trabajos entre el día 5 y el día 14. Los amistosos vamos a jugar, nosotros en la programación están las últimas 2 semanas libres, la última es de pura preparación de la competencia, que no podemos utilizar para amistosos. Y seguramente en la anterior vamos a jugar 3 amistosos que quedan bien jugar sábado, miércoles, sábado, como normalmente solemos hacer. Pero aquí, a no ser que surja algo que hasta ahora no ocurrió, que la directiva nos diga que hay que asumir o podemos conversar, a principio serían esos 3 partidos en una semana antes de que sea la semana del inicio del torneo. Gerardo Figueredo, ABC Caritano. Francisco, no voy a decir nada nuevo al mencionar que este mundo cerro es enorme. Y más teniendo en cuenta cuando no se puede lograr los objetivos, no ganar campeonato, la usina de rumores tiene cada vez más vigencia. A nosotros nos llega a nuestra mesa de trabajo en la organización donde yo estoy, si le sugirieron o no incorporar otro preparador físico. Con esa franqueza que le caracteriza, yo creo que es este momento ideal para ir aclarando. Hablamos de vuelta sobre eso un tiempo atrás. Para mí él es el mejor. Tiene un pequeño efecto que no se jacta. O sea, a veces hay que jactarse un poco, parece. Francisco no habla poco. Para mí es el mejor. El día que no considere eso, y me llegaré con el dolor en el alma, como ya hicimos muchas veces, especialmente con futbolistas, en decirles, ¿sabe qué, profe? Y ya no se puede, pero no porque... Y esa no es una cuestión de capricho ni de terquedad, como dicen, es una evaluación diaria, constante. Es nuestro preparador físico desde el inicio. Hemos conquistado todo con él, hemos cambiado, variado, especialmente para este primer torneo del 2020. Como se me acusa a mí de no variar de estilo y demás, también sugerimos, él aceptó y nos vino muy bien y al final habló muy bien de él. Todavía él le tiene a Nicolás Ayelo y a Marcos Denis, que son súper profesionales, distintas características, y son 3 ahí, especialmente Nico directamente y Marco para evolucionar en las otras cuestiones, especialmente con mejorar a los chicos y trabajar en extra en la parte muscular. Son 3 grandes profesionales, pero si se llega a ese extremo, yo creo que es para hacerte correr, claro, y eso yo creo que somos muy grandes, hay un respeto muy grande entre los directivos. Con el presidente nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, no hace falta, no hacía falta llegar a esa cuestión. Entonces son ellos, nos cambian a todos y nos vamos y no pasa nada y Cerro continúa, ¿verdad? Mario Recalde, SNT. Profesor, hablabas de Wilder Viera, que te inspira confianza como para traerlo de vuelta a Cerro Porteño. ¿Existen otros futbolistas que pertenezcan a los registros de Cerro con lo que quieras contar en esta nueva temporada 2023? Hasta ahora, como dije, tenemos una segunda en donde hay que evaluar todo, porque si vamos a recortar los 2 planteles, hay mucha gente flotando por la regla, porque los de abajo en la formativa empujan y no hay mucho espacio. Entonces hay que hacer convenio, coordinar, y tampoco ahora que aparezca ese profesional solamente lo va a hacer, o si no tenemos que hacerlo nosotros, o los directivos con sus pares directivos, o nosotros con nuestros pares entrenadores, para poder sugerir algunos nombres para ver si los quieren, para utilizarlos en sus equipos. Pero a priori es solamente Wilder.
Cerramos así la conferencia de prensa del club. Bien, de esta forma culmina la conferencia de prensa aquí en Cerro Porteño con el director técnico Francisco Arce. 50 minutos exactamente duró esta conferencia de prensa, compañeros, y como es habitual, dejando varios títulos el técnico de Cerro Porteño. Más que nunca diría yo, Gerardo. Muchísimas gracias, muy amable. Igualmente para ustedes, señores. Adiós. Ganó Inglaterra 6-2 ante Irán. Terminó ya el partido. Edgar González. Kenton está de Black Friday, todo el mes de noviembre, grandes ofertas y además con la compra de tu moto te llevas el tanque lleno de regalo. Tu Kenton con tanque lleno te espera. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Chacomer, respaldo total. Tienda La Perla, todo para el deporte que te gusta, atuendos deportivos de las más afamadas marcas Nike, Puma, New Balance, Lotto, Ulsport, Diepar, Golti, capa, calzados, remeras, shorts, pelotas, medias, accesorios, precios especiales a mayoristas y revendedores, servicio de delivery y pick-up en Petirosi, 735 casi República Francesa, Asunción. WhatsApp 0981 44 85 77. Tienda La Perla. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con la asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza para que llegues tranquilo a fin de año. IDESA, Inmobiliaria del Este S.A., la inmobiliaria número 1 del país, te regala estos super descuentos pagando desde la web o desde la app. Podés obtener hasta el 100% de exoneración en los intereses de tus cuotas. Para más info, comunicate con nosotros al WhatsApp 0972 413 100. Disfruta de esta oportunidad de ponerte al día y de esa máximo respaldo a su inversión. En este mundial con NGO, viajas gane quien gane. Participa de la promo comprando productos Tokio, Whirlpool, Arno, Molinex, Trap, Evolution, Sony, Yorgafa, Ecosilcon y Remington. Adquirilos en las principales tiendas de electrodomésticos NGO. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en www.ngosaeca.com.py y ya estás participando. Bases y condiciones en la web de NGO Saeca. Viaja, gane quien gane con el pacto de confianza NGO. Vica Activar VPay te da muchos beneficios. Descarga la app de Visión Banco, activa VPay y te podés llevar un bicicular cargado, smartphones y tablets. VPay y todo solucionado. Entérate más ingresando a www.vpay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. Acreditación directa a los usuarios de VPay, número 1000, 1500, 2000. Visión Banco. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en tu empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible, UPS y ayuda a reducir la cuenta de los Power Systems. Contáctanos al 0983 625 254 o ingresa a la página web powersystems.com.py. Para hablar de ese tema, yo creo que es bueno historiar un poco porque ya lo tratamos antes de que Mateus salga a decir. Yo sinceramente me pareció desubicado, si tengo que dar un punto de vista y podemos acelerar después de eso, agrandar el comentario. Hubo un tiempo en que se habló mucho sobre eso, especialmente en redes. Después que ustedes consultaron, a mí se me paró la oreja realmente. Yo hablé en aquella época, ya son 2 meses atrás, fácilmente un poco más, no recuerdo la fecha exacta. Yo hablé con Marcelo personalmente. Hablé con Marcelo puntualizando algunas cuestiones que nosotros necesitábamos de hacer diferente, de cómo él podía trabajar para sí mismo y para el equipo. Hasta hablamos de esa situación que estaba siendo levantada, te insisto, en redes y no. Después pasó, yo creo, que a ser tocado periodísticamente por entendido, por profesional, en programas de radio, en programas de TV. Hablé con los que en teoría estarían involucrados también en esa cuestión y seguimos para adelante. O sea, nunca hubo algo directo, una reclamación de Marcelo o conmigo, con sus compañeros o sus propios compañeros. Siempre fuimos intentando
encontrar el mejor rendimiento, no solo para él, sino que para todos los que jugaban del medio para adelante, que siempre, todo el torneo prácticamente fue un inconveniente para nosotros, por eso hemos ido rotando. Y en las cuestiones específicas de Mateus, ¿por qué lo dijo? ¿Por qué no lo dijo? No entendí, realmente yo no entendí. No, el club tiene, estoy seguro que el club tiene un protocolo en relación a eso, que es contractual, me parece, que ya se ha ejecutado en otros casos y de manera severa, no solamente en lo económico, sino también a partir de... Nosotros también tenemos unas cuestiones de manejo de interior de vestuario, que evidentemente lo primero que seguramente vamos a hacer es hablar entre todos y que eso se aclare y se explique, porque al final quedó como una patada en los huevos. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o ingresa a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Tower Star Casino Online. Descubrí la forma de jugar y ganar desde la comodidad de tu hogar o tu oficina. Ingresa a www.towerstar.bet. Registrate y gana automáticamente 100.000 en bono de bienvenida. Para retiros y recargas podés acercarte a Candilejas, Sala de Juegos de Hotel Guaraní, Bingo Quinta Avenida y Star Plaza. Y además duplicas tus recargas hasta 600.000. No esperes más y registrate ahora. ATR, llegó la colección total de personal y conectó a todo el barrio. Personal Flow. Volvió, parecía que estaba bien, después uno o dos partidos lo dejamos de vuelta afuera. Y yo creo que si hay alguien que no puede juzgar a nadie en el plantel es él. Porque él se involucró en un problema que él mismo buscó, porque él tomó suplementos sin permiso, él por sí solo, con sugerencias en teoría de los que trabajan con él en Brasil, y nunca, en ningún momento, ninguno de sus compañeros, y mucho menos yo, pasamos a juzgarlo durante ese tiempo. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la muela, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor. Para la fiebre o cualquier tipo de dolor, Profenol es la solución. Profenol es de rápida acción, es analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Seguimos premiando por nuestros 15 años, por eso volvemos a regalarte 2 cuotas. Adquirí tu heladera Speed, 250 litros, 2 puertas frío húmedo. Antes 18 cuotas de 267.000 guaraníes, ahora 16 cuotas de 267.000. Con esta super compra podés ganarte el camionazo Speed de Electrovan. Acércate a una de nuestras 31 sucursales o escribinos al 021-519-3000 para conocer todos los productos de esta gran promoción. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. A mí no es que me molestó, lo que me pareció es raro ahora. Pareció raro, después a mí me dijeron sí, estuvieron luego en tal parte con el periodista que le preguntó si y no sé, me parece muy tonto, de parte suya, no sé para qué, y si fuese verdad, ¿para qué? ¿Para que Maximilian Cucci le solucione su problema? Si el que tiene problemas no viene por ahí. O sea, somos nosotros los que tenemos que, como dije, internamente resolver nuestras cuestiones y arreglárnoslas. No, los de afuera son de palo y nosotros somos los que tenemos que evolucionar, crecer juntos y conquistar lo que hay que conquistar. O sea, yo no estoy enojado, a mí me enojan otras cosas, pero sí me pareció desacertado, en ese sentido sí, muy desacertado. Porque si él hubieran hecho, y si alguien tiene, él no es el secretario Marcelo, si fuese el caso. Si el que estuviera molestado es Marcelo tiene 35 años, tiene casi 20, 18, 19 años de carrera. Jugó por todos lados, es un tipo excepcional. Imagínate una persona como Marcelo se va a quedar quieta si es que no le pasan la pelota.
En ese sentido sí me parece muy infantil. Infantil es la palabra realmente. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En tu casa también llueve más adentro que afuera. Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Tu casa con Sika queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de todo lo que te ofrece. Una variedad de locales comerciales, la mejor gastronomía y espacios que te brindan experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. Mucha atención con esta locura que nos trae Bristol. Comprando cualquier televisor, si Brasil o Argentina sale campeón del mundial, tu TV te sale gratis. Además, con los mejores precios, y participas de la promo 1.000 millones en premios. Anda ahora mismo a comprar tu televisor, porque esta promo es una verdadera locura y debes aprovecharla. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El nuevo envase de yogur con proteínas de Trébol viene en un práctico bote para aprovechar hasta la última gota de proteína. Whey Protein Isolated con 15 gramos de proteína por cada toma, con 0 lactosa, 0 azúcar agregada y 0 grasas. Encontralos en los sabores cookies, dulce de leche y chocolate, en los salones de ventas de la cooperativa Chortizer o en tu punto de venta favorito. Lactos Trébol, nutre tus emociones. 13:01. A ver, para cerrar el caso Arce, ¿qué fue lo que más te llamó la atención, Ariel? Y pregunto acá también en la mesa puntualmente sobre el tema del preparador físico. Él como que blanqueó el tema, ¿verdad? O sea que No, negó. Que si hubiera pasado eso, que ya son grandes, que no hace falta que la dirigencia recurra a eso para que él se vaya. Que él hubiese agarrado sus cosas y se va. O sea, pero negó él que hubiera una sugerencia de incorporación de un PF a su cuerpo técnico. O sea que lo que dijo, porque escuché la primera parte que dijo, Núñez es muy buen preparador físico, solamente que no habla mucho. Que no se jacta. Claro, o sea trabajo. Que no alardea de su trabajo para ser más claro, ¿verdad? Sí. O sea que no le pidieron. No. Pero el otro tema, el señor que viene, el ojeador, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Ojeador de inferiores? Scouting, departamento de scouting y análisis. De profesionales. O sea, él el que de ahora en más, todas las carpetas que suelen llegar a las mesas, pero de jugadores ya mayores, va a ir por él. No es scouting de menores. No. Pero ¿acaso Chiqui Arce para las dos partes, Dani? No, porque Chiqui dio a entender que para menores ya está y que tuvieron una buena experiencia. No, esta persona no viene. Esta es una persona que estuvo en la selección brasileña. Este es un tipo que estuvo en Cruzeiro, Atlético Paranaense, ahora despidiéndose. Que vos vas a dejar a un equipo que llegó a la final de la Libertadores y tenía Roque, el chico de 17 años. Sí. Para ahí venía la cantera de Cerro. Pero llevó jugadores tapados, porque esa es la idea, pues. Igual que cuando hablamos del scouting de Independiente del Valle, que consiguió 2 argentinos de la B que tiene un nivel grandísimo. Se habla del scouting ya para mayores, ¿verdad? Claro. Este llevó a Cuello, a Paranaense, llevó a Peñarol. Al de Peñarol, al Canovio. Sí, o sea, Canovio cuando la rompe en Peñarol, se supone que él dio el visto bueno para decirle, contrátenle a este. Cuello va de Tucumán ahí y juega muy bien Paranaense también. O sea, traen a un... Clase A. Pero Chiqui no era el que venía haciendo eso, claro. Haciendo la gestión. Yo dije eso, él contratando los jugadores. Él hizo a la en el sentido contratando, que él daba el visto bueno, que él decía así. No, él hacía las conversaciones. Él habló con Jan, él habló. El primero fue con Boselli, cuando intentó por Prato. Siempre fue brasileño, ¿Sí? Habló con Boselli, estaba en Brasil. Habla con Jan cuando sale de urgencia. Habla con Mateus, el denominado Mateus, que me imagino Arce debe sentir todo, por eso se refirió así. Bronca de sentir. Claro. Lo más suave es eso. Lo trae, lo protege. Calentura. Lo protege en el doping. Porque cuando vos le preguntaste, no sé quién le preguntó en la mesa, en la última charla que tuvimos con Arce, por Mateo dijo, lo vamos a tener dentro de poco ya trabajando con nosotros. Había dicho, ¿verdad? Entonces, o sea, como que hizo pasar el doping positivo. Él habló con Moreno Martins, hasta el hartajo,
había hablado con el de Palmeiras, que finalmente no vino, antes de Moreno Martins. Adriano. Lo convenció a nuestro amigo Carrascal, después de verlo con América en la Copa del Rey. O sea, él hizo toda esa función, que ahora le van a dar a otra persona, buscar... Pero siempre le habló de la necesidad de tener a esa persona. Sí, además, cuando llegó sí, y cuando sale Nani decía... Pero a lo mejor, a ver, yo lo que quiero entender es, porque... ¿Es quita de poder? ¿Le quitan poder? Sí. ¿O le quitan trabajo para que él se dedique plenamente al equipo y no esté haciendo... Si Cerro era campeón, si bien es cierto, si hubiera igual habido este tipo de incorporaciones, Arce hubiese hecho todas las gestiones. Porque ni no le conoce, o sea, se le conoce así porque comenzó a leer. No es que él hizo las gestiones o sugirió lo que fuese. Esto ya es una gestión de la directiva. Sí, yo creo que las dos cosas que sí son ciertas, pero muchas veces... hay un pronunciamiento político para explicar lo real. Hernán Acuña, el scouting en inferiores de Cerro. Muy bien. Para aclarar nomás. Gracias, Johnny, querido. Y lo segundo que citaste, Bruno, es la razón política. Es más, acá cuando, inclusive al inicio del año, y le hablaban porque el contexto era, mira, 4 años de contrato, era así, en algún momento es necesario, pero por ahora nosotros lo tenemos cubierto. Esa era la idea central de este cuerpo técnico, de Chiqui. Pues le preguntábamos, mira, 4 años, en algún momento, sí, pero ya como en la recta final. Entonces, este 2022 en lo deportivo permite que haya una especie de concesión o aceptación para que la dirigencia le diga, profe, mira cómo no fue con las últimas... yo te hice la lista, claro, la sí. otra vez. El único nuevo fue Jan, porque tampoco Toño, que él dijo que van a ver si pueden prorrogarle el contrato. Pero ¿verdad? entonces, ¿es pérdida de poder? Sí, claro. Sí, pero son las dos cosas, porque también esa razón, o sea, no es que... No, porque Ariel dijo, él ya había solicitado esto tiempo atrás, dijo Ariel. No, yo no coincido con esa lectura. Yo coincido con Ariel con el tema de que al no haber ganado ningún título... Yo lo que escuché que él había admitido que se precisa a una persona que ejerza esa función. Pero para y si se le trae ahora... En algún momento. No, pero él no le conoce, dice. Pero Ariel, para mí, cuando Arce decía eso, ese es el famoso a futuro, en el futuro cuando yo ya no esté, o cuando yo ya esté por salir. Porque en el día a día, acá cuántas decimos, Arce no era un técnico ordinario. Él era técnico, manager, inclusive decía que era una especie de refundador, reconstructor del momento. Pero del es Cerro. cierto. Sí, acordate que en la pandemia le saca campeón a Cerro en un momento crítico económicamente de Cerro. Entonces, más allá que acá también digo, sí, a Junior lo queremos por Barreto, le vamos a pedir que vuelva Viera. Yo creo que eso que declaraba Arce era para futuro. Ese futuro se aceleró bastante hacia el presente por la realidad deportiva. Porque esta es una realidad deportiva donde no es que solamente... Porque yo me pongo también del lado de la dirigencia, que es la que hace la gestión. Inclusive citó a Diego Gavilán como el nexo, porque la pregunta de uno de los muchachos era, profe, vos por el tema de tu relación con Scolari. No. Fue Gavilán, que también estuvo allí cerca de la zona de Paranaense. Pero aquí me parece que desde lo estructural, esto que estamos hablando, y desde lo puntual, lo de Mateus. Porque calentura es poco y... Él dijo que el viernes tuvo la reunión con la directiva, ¿verdad? Yo creo que es difícil ya que continúe. No, olvídate con yo creo que Cerro le va a buscar la vuelta para romperle el contrato. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Además, es la misma lectura. Además que se vaya con ese estigma de que es un jugador bastante inestable. Taiga Arizona de 150 cilindradas a cuotas de tan solo 439.000 guaraníes, 15.000 kilómetros de garantía y además un tanque lleno de regalo. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta Pechugón deliciosamente natural. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas adentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizza. Siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo. Lácteos La Fortuna y la misión de dar valor nutricional a sus clientes con productos de innovación. ¿La conoces? El único yogur bebible con doble proteína. Son 12 gramos de proteína en una botellita de 180 gramos, 100% bebible
y en sabores frutales, semidescremados, sin azúcares agregados y sin colorantes. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Antes de cada gol, antes de cada tiro, antes de cada salida al campo, hace una pausa y encontrá tu power con Powerade Ion 4, la bebida isotónica que repone vitaminas y minerales esenciales para que rindas al máximo. Powerade, pausa es power. Activando tu plan de TV e internet, podés llevarte tablets y televisores Samsung con 30% de descuento en nuestras tiendas Tigo, Mariscal López y San Martín, kilómetro 5 y Shopping Mariano. Además tenés 5% de descuento adicional pagando contigo Money. Por esto y más te conviene más tener todo contigo. Desde que yo viví vestuario dividido como atleta, ¿no? Y ganamos una Libertadores así y ganamos otra Libertadores siendo prácticamente todos cercanos. Hay distintas maneras de llegar al éxito. Como entrenador nunca tuvimos ese tipo de situaciones así abiertamente, porque a veces puede ocurrir, o sea, no necesariamente fuera de la cancha tengan que relacionarse o llevarse bien, y si es una obligación hasta contractual dentro de la cancha hacer lo mejor, ¿verdad? Yo, eso que Mateo planteó, yo viví un poco también eso de tipo famoso, no le quieren pasar porque solo tira centro, y al final cuando estás apretado, ¿qué es lo que quieren todos? Ganar los partidos, ganar los premios, o sea, crecer en la profesión, y no hay nadie que cascotee contra su propio rancho, ¿verdad? Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Tu patrimonio y tu familia no pueden quedar desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, tu casa, tu negocio y tu familia. Te daremos un asesoramiento personalizado para asegurar tus bienes. Atalaya y Ciudad de Seguros, a tu lado en todo momento. Casa Matriz, Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción. Teléfonos 492-811 al 12, www.atalayaseguros.com.py. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidominio.com y registra tu empresa.com. Desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxidominio.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que quieres hacer, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. Lo que más nos faltó capaz que en algunas situaciones fue eso justamente, ¿no? De patear el tablero, o internamente te digo, en algunas situaciones pasamos a ser en varias cuestiones muy bonito, ¿no? O sea, necesitamos liderazgo a veces no solamente externo, sino también dentro de la cancha, y aceptación especialmente, y no estar constantemente, o si no, si fuese como él lo plantea, sería un equipo de escuela de fútbol, de preescolar, de niños, que yo tengo hoy hijos y papá, si no, dame a mí, no le diste a fulano, no existe eso. Eso es muy primario. Pero no tenemos un vestuario dividido. Lo que necesitamos es
Creo que en algunos momentos, y lo tocamos mucho con ellos eso constantemente, tampoco podemos hacerlo diariamente, hay momentos en donde actuamos diferente, cuando tenemos que ir más rígidos, más fuertes. Me refiero a cuestiones de campo, no de fuera de campo. A veces entendemos mal lo que hay que decir, lo que hay que hacer, cómo hay que reaccionar, y esa es una tarea pendiente para el año que viene. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Humberto García, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Bruno, y a la audiencia. Hace poco hablábamos, profe. ¿Te acordás? Sí. Yo creo que te dimos suerte, profe. Te dije, vas a volver en cualquier momento. Volvé a Meliano, presidente. Profe. Sí, creo que a mi vuelta se está acordar antes de lo que estaba pensando. No sigue, creo que el técnico cumplido aquí. Sí. Ayer estamos hablando con el presidente y creo que está para que volvamos a Meliano. Ya está prácticamente cerrado esto, profe. Sí. O sea, de palabra ya te pusiste de acuerdo con el presidente. ¿Cuándo firmarías tu contrato? Y a su vuelta. Él está de vacaciones ahora mismo y creo que sería en diciembre. Ya. ¿Y cuándo va a arrancar la pretemporada entonces, profe? Y tenemos un calendario prestado. Creo que se empezaría a trabajar en dar una base a lo que es el equipo entre el 8 y el 10 de diciembre al comenzar y la pretemporada mismo creo que sería los primeros días de enero. Pero vos ya vas a empezar entonces a trabajar, profe, independientemente del tema del contrato. No, creo que viene los primeros días de diciembre a Paraguay. O sea, vas a firmar antes, se dan los tiempos y después arrancar la pretemporada. Sí, primero tiene que dar una charla con el presidente, con los vicepresidentes, al comunicar las opiniones y presentar el plan de trabajo. Ni 2 meses pasaron de tu salida, Humberto, ¿verdad? Aquella salida. ¿O sí? Dos meses y por ahí. 2 meses. Este hace el retorno más rápido. Sí, es el retorno más rápido. Porque en el día creo que estuve afuera 5 meses, por ahí después volví también. ¿Y ya tenés una idea de jugadores? ¿Ya tenés idea de qué más o menos vas a necesitar, profe? Porque está peleado el mercado, está duro. Cuando no hay demasiado presupuesto, digo. Sí, el profe Cumpido creo que presenta su informe la otra semana. Vamos a guiarnos de acuerdo a cómo terminó el plantel y después veremos con la comisión directiva la disponibilidad para traer los jugadores a la institución. Profe, muchísimo éxito en este nuevo camino que vas a emprender y vamos a estar en contacto permanente. Muchas gracias, Bruno. Suerte, profe, gracias. Humberto García, nuevo director técnico de Ameliano. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Está solucionada la reversión, Wilson. Tranquilo, Wilson. Ya está. Vos tenés lo del Mundial. Vamos al Mundial, por favor, mi querido Ariel Vera. Flash Qatar 2022 es presentado por Pedidos Ya, alimentémonos de fútbol. Compu Market, donde podés encontrar la mejor tecnología al mejor precio y en cuotas. La Super 97 de Petrobras es una nafta verificada por Super Expertos. Inglaterra, ¿quiénes marcaron los goles, señor Chan, por favor? ¿Quiénes marcaron los goles de Inglaterra? 6-2 ante Irán y tiempo de juego. Ariel Julián, ¿cómo está el partido de Senegal ante... y así vamos a hacer por... Sí, señor. Espera, atende. ¿Quiénes marcaron los goles, señor Chan? Ariel, para que cada uno tenga trabajo, hermano. Claro. Ariel, ¿cómo está? Tiempo de juego y marcador Senegal-Holanda. Y Federico, ¿qué otro partido tenemos hoy y qué partido tenemos mañana? Adelante, señor Chan. Bueno, cronológicamente, Jude Bellingham el 1-0, Bukayo Saka el 2-0, Raheem Sterling el 3-0, nuevamente el hombre del Arsenal para el 4-0, Mehdi Taremi, el hombre del Porto, había colocado el primer descuento, Marcus Rashford, quien había ingresado por Saka, puso el 5-1, y el amigo de Miguel Almirón, Jack Grealish, puso el 6-1, y el VAR, muy quisquilloso,
de hecho estaban los sudamericanos allí impartiendo justicia, un penal para que Taremi coloque su propio doblete para el 6-2 final de un partido que tuvo la ejecución del penal en el minuto 103. Seguimos con el Mundial, Ariel Julián. Sí, señor, van casi 19 minutos de partido. Senegal y Países Bajos están empatando 0-0 por el grupo A. Bueno, y eso nada más bueno, está bien, tiempo con el marcador y está jugando mejor Holanda, no sé, partido parejo. Bueno, está bien. Está mejor Holanda, ¿eh? Adelante, Federico. No, para esta tarde tenemos la continuidad del grupo de Inglaterra-Irán con Estados Unidos-Gales a las 4 de la tarde en la continuidad del grupo, repito, de Inglaterra, donde cómodamente están los ingleses e Irán. ¿Y los partidos para mañana, Federico? Y para mañana tenemos surtidos los partidos. A las 7 de la mañana, Argentina-Arabia Saudita. Va por Canal 9. 7 de la mañana, qué bueno. Mañana a las 7 de la mañana, Argentina ante Arabia Saudita. Mañana también va Dinamarca-Túnez. Arrancan los daneses, muy buena selección. Eva. Ante Túnez, México-Polonia. Ah, qué lindo partido. El equipo del Tata contra el equipo de Lewandowski a las 4 de la tarde. Ese me quiero sentar a ver. 4 de la tarde mañana. 4 de la tarde mañana, sí. México-Polonia. Sí, Chun, sí. 4 a las 13 horas, hermano. perdón, 13 horas. No, 13 horas. Espera, vamos. Anina. A las 4 juega Francia. 10 de la mañana Dinamarca Túnez, México-Polonia. A las 13 horas y a las 4 Francia-Australia, ¿verdad? Ahí está. Vamos otra vez. Vamos de vuelta. Adelante, Federico Arias, con el bloque del Mundial. Martes, Argentina, Arabia Saudita a las 7 de la mañana. Después del partido entre Dinamarca y Túnez a las 10 de la mañana. México-Polonia a las 13 horas y a las 16 el campeón del mundo Francia ante Australia. Gracias, Federico. Ojo con ese partido, el partido México-Polonia. Allí va a actuar la primera mujer, Stephanie Frappart, la francesa, que estará como cuarta árbitra. Ah, mira. Sí, pero cuarta. Vale, pues. No, pero ya está comenzando. Presentaste como una cosa que yo pensé. No, yo creo que va a pitar. Tienen que dar los partidos. Vamos a ver, tranquilo. No, pero yo pensé que era ya. Ya pitó una final de Supercopa Europea, Liverpool-Chelsea. Ya pitó un partido de Champions, Juventus-Dinamo Kiev. Así es que, espérate un tantito, espera. No, pero hay que darle, hay que tener confianza. Bueno, cerramos así. Bruno, espera un ratito. ¿Viste lo que pasó en lo previo de Irán-Inglaterra? No. Se negaron los iraníes a cantar su himno en protesta por la represión que existe en aquel país y las muertes y las detenciones. Vos sabés que de hecho ya habían hecho en el último en la última fecha FIFA, en el amistoso, y vos sabés, justo panea y todo lo que se habló del tema de las mujeres, ¿no? Y muestran justamente a una iraní llorando, casi agradeciendo el gesto de los jugadores. Y cuando le muestran al cuerpo técnico, Queiroz, que es portugués, ¿verdad? Y vos veías al lado un ayudante que sí tenía la mano en el corazón y estaba cantando el himno, mientras que los jugadores ninguno cantó por todo lo que está ocurriendo en estos momentos. Y es una forma de protesta, entonces, pacífica, ¿verdad? Citándolo acá el señor Chun, esta mañana lo citamos en la primera mañana. Sí. Harry Kane no portó el brazalete LGTB, ni tampoco las otras selecciones como Dinamarca, Inglaterra, porque la FIFA prohibió y que recién va a permitir a partir de los cuartos de final, ¿verdad? Ay, simpático, porque las federaciones en conjunto, las 7 que iban a utilizar el tema del brazalete, el One Love, dijeron no vamos a hacer porque la FIFA ya nos dijo, si llegan a aportar eso, puede haber sanciones deportivas. Entiéndase, una amonestación. Antes del arranque del partido, tarjeta amarilla. Entonces, ellos mencionaron, nosotros teníamos pensado que nos iban a multar, como suele ocurrir con el tema de indumentaria, pero eso ya es otra cosa. Nosotros no le podemos obligar a nuestros jugadores con esa exposición, entonces no vamos a utilizar, le vamos a buscarle la vuelta. Inmediatamente la FIFA después dice, nosotros estamos en contra de cualquier tipo de discriminación y desde cuarto de final van a poder utilizar y yo creo que para cuarto de final no va a haber ningún país ahora pues se está resolviendo todo en la marcha, ¿verdad? Y lo sacan en la marcha, parece fútbol paraguayo. Estaba viendo una foto que quería mostrar después, pero del festejo de los 10 ecuatorianos mostrando el cielo en el segundo gol
y la cara de los árabes mirando, porque se había sugerido porque no hagan ese tipo de festejos así mostrando otra religión, ¿verdad? Es una de las mejores fotos que ahora uno puede ver el mundial realmente. Y bueno, pero en el segundo estado está muy buena. No, por eso digo. Y al ánimo de Dios también su... no, pero si otro fuera así, detalle, si fuera así, y Dios si fuera así no también, tendríamos tanto conflicto. En vez de Alá es Jesús, no entiendo. Esa nomás la diferencia. Pero Jesús no dice para llamar o sea, esa es la gran... atropellar edificio, a matar gente. Bueno, por un lado, ¿verdad? No, pero te hablo en serio, porque Alá pues es el profeta del Islam. No. Alá es el equivalente del Jehová o Yahvé que está en el cristianismo, y el profeta es Mahoma. Que sería el equivalente de Jesús. De Jesús, ¿verdad? En el cristianismo. Pero el mismo Dios, de verdad, si muestra el cielo, el mismo Dios. Claro. Y creemos yo creo que el tema del brazalete y otras cuestiones son más... un detalle más, esperá, señor Bruno, un tantito. Los jugadores de Inglaterra se arrodillaron... Te van a aumentar el sueldo, por eso que vos estás tan... Bueno, sí, adelante, por favor. Seguimos con la Copa. Adelante, Ariel. Los futbolistas ingleses se arrodillaron en lo previo también del partido contra Irán en señal de protesta en relación a la violación de los derechos humanos en Qatar. Yo creo que va a haber una multa. Claro, Alá no es Dios y Mahoma no es Jesús, sí, no. Seguro. Vos sabés que justamente en este documental de Entresijos de la FIFA mostraba que cuando ya le dieron la organización de Qatar, ¿verdad?, a ese país, comenzaron a hacer vuelos de de Nepal, de Kamandú se llama la ciudad. Kamandú es la capital de Nepal. La capital de Nepal. Y había 2 vuelos diarios. ¿Y sabes qué hacían? Traían de ahí los obreros, ¿verdad?, para trabajar. Y ahí muestran en el documental también la cantidad de personas que murieron, que volvían los ataúdes, y las mujeres, las esposas esperaban. Es momentos muy fuertes, muy tristes, porque son imágenes reales. Porque ¿qué es lo que pasa? Qatar lo que dice no, acá hubo solamente 3 muertos, ¿verdad?, y 35 que no tienen nada que ver con la construcción del estadio. Después nosotros no nos hacemos cargo de esos números que están diciendo. Sin embargo, los organismos internacionales hablan de 6 a 6.500 inmigrantes obreros que fallecieron a lo largo del lapso de construcción de los estadios. Y que los tenían en una situación esclavizante, porque le pagaban muy poco y estaban mostraban inclusive también en esa, Federico, en la serie, mostraban las imágenes que hacían fogata y pegaban con el palo y estaban ahí trabajando, de hecho, descansando a la noche ya de una manera muy precaria por el frío que hacía, ¿verdad? Claro. De hecho, ahora reconocieron... ¿Cómo se explica? Es un país tan rico que gastó... ¿Y por qué rico? Dice que Rusia gastó algo así como 14.000 millones para construir y reformar su estadio, y que Qatar gasta 200.000 millones de dólares. ¿Y cómo es que hay tanta precariedad donde hay mucho dinero? No, ¿Es una contradicción eso? No es que haya precariedad. Y ahí vamos a ver, si vamos a instalar esto hasta de una cuestión ideológica o filosófica. Lo que decía Bruno, o sea, habían esposas que despedían a sus maridos y los recibieron siendo viudas. 6.500 es el nombre que Amnistía Internacional y los organismos internacionales manejan. En una conferencia rozando lo ridículo, porque eran los números de Qatar, dijeron, no, nosotros tuvimos 35 muertes relacionadas a la construcción de los estadios, y 3 fueron los que se murieron allí en el estadio. Y que ese 6.500 agarraron los últimos 12 años, desde la otorgación hasta esto, y pusieron todo. Y lo que Qatar hasta ahora sostiene, inclusive con la gente a la que ha pagado desde David Beckham para abajo, es, no, esto es racismo. Porque lo que dijo Infantino el fin de semana pasado, o sea, como que los europeos son los que se indignan. Ustedes tendrían que hablar... Te voy a resumir. Sí. Acá, por ejemplo, hay un político bandido que robó y se le imputó y dice, esto es persecución política. Claro. Es la misma cosa, pero es extrapolar nomás, claro, a esa versión. Correcto. Que la cuestión es el racismo. Esa es la persecución. Claro. Y a eso, a lo que preguntaba Ariel, sí, otro ejemplo. Supongamos que ese político, ahí en la zona, dio trabajo pero bien precario,
¿Se entiende? No es que respetó las leyes, no, porque está el método. Esa gente que venía de la India, de Nepal, de Bangladesh, que son los 3 países que más fueron, cuando llegaban al aeropuerto se les confiscaba el pasaporte. Por eso esa gente no podía, y ya para ingresar a esos lugares, y en esto seguramente mucha gente del interior puede sentirse identificada, ellos tenían que sacar un préstamo para viajar a Qatar. O sea, este es el famoso, imagínate lo mal que viven en sus países, que esta gente, a sabiendas que iban a ir a un lugar muy poco amigable, pero eran, no, pero yo así voy a poder mantener a mi familia. Y ponerle que ellos sacaban un préstamo, entonces como que en el primer año todo lo que ganaban era para pagar el préstamo. Lógicamente eran préstamos donde habían intermediarios. Sí, pasa lo mismo esto. que Por la eso, gente que viaja a España. Por eso, entonces, por ejemplo, eso te decía, o a los Estados Unidos hace eso. Bueno, entonces, claro, sí, no. pero acá como que el tema no te confiscaron el pasaporte, y por eso mucha gente de capaz no entra en la lista de los muertos, pero ya entra en la lista de los lisiados, de los que ya vinieron con unas condiciones complicadas. Y hay mucha gente misma, ahora ahí están que están en Qatar, en el FanFest y todo esto, porque Qatar tiene esta particularidad. A lo sumo entre un 10 y 15% nomás son ciudadanos de Qatar. No, eso te iba a explicar. Correcto. Vos sabías que 2.7 millones, según el último censo que hicieron, son los habitantes cataríes, de Qatar, ¿verdad? De los cuales, ¿sabes cuánto? 2.3 millones no son de Qatar. Imagínate vos, o sea, 2.7 millones de habitantes tiene Qatar. Y 2.3 no son de Qatar, y la mayoría son de la India. O sea, es un país de hecho que... Bueno, ya sabemos por qué se le dio la Copa del Mundo, muchachos. ¿Para qué ya vamos a estar? Pero ojalá esto sea un aprendizaje de la FIFA, que nunca más vuelva a repetirse una situación como esta, porque realmente... Y ojalá que prevalezca el fútbol y que no haya ningún inconveniente, y que nos acordemos de este mundial como uno de los mejores mundiales futbolísticamente hablando, ¿verdad? Y punto. Y que ya... Bueno, tenemos que cerrar, discúlpame, Chun, adelante. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay, con tecnología Powerframe para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta. Usa baterías Varta. Varta en las mejores casas de baterías del mundo. Que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima, porque la estación del tereré, disfrútala con tu hierba preferida, pantalo limón, cuña guapa, o la hierba indega clásica, que es para el mate, tereré y el tradicional cocido quemado. Hierba mate indega, el sabor que dura más. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano, pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia del león. 3 leones Fuego. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales, y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada, más octanaje exacto. Vamos a el padre de Saúl Salcedo, charlamos con él. ¿Me quieres recordar el nombre? Juan Salcedo, charlamos, una charla muy interesante, porque nos contaba un poco sobre Saúl, la lesión, su vida de futbolista. Juan Salcedo, el padre de Saúl, al aire en ABC Cardinal. Y la verdad que nosotros estamos en preferencia, ¿verdad? La parte de preferencia, no, en C estábamos, y un poco lejos del arco. Creo que era el gol que se le anuló a Jaquet, creo. Una falta del arquero, Oliveira, parece se cayó medio de su rodilla. Ahí yo creo que, dice que los dos se quedaron ahí, y él le sacó en camilla ahí,
porque él yo le conozco muy bien y es muy fuerte y por algo nomás está saliendo, ¿verdad? Camilo, si no, ahí zapatea, todas esas cosas, ya se queda, pero ahí yo ya tuve una intuición, ¿verdad? Que algo le estaba pasando. Y bueno, y salió un rato, ¿verdad? Y después entró otra vez, y todo, ¿verdad? Pero ahí ya sintió él, pero volvió a entrar. Y yo digo porque estaba caliente ahí, no habrá sentido tanto, ¿verdad? Después cuando rechazó una pelota, creo que cuando iba a terminar ya el primer tiempo, ahí ya se rompió todo. Señor Salcedo, y bueno, él me acuerdo que había declarado incluso después del partido, porque él ya tuvo una lesión similar, que ojalá no sea eso, pero que si era eso había que hacerle frente, ¿verdad? Esa noche después del partido ustedes hablaron y ahí él ya tenía la certeza que podía hacer nuevamente esa lesión. No, y cada uno, ¿verdad? Federico conoce su cuerpo y sabe que es su lesión, ¿verdad? Y yo hablé, o sea, cuando terminó el primer tiempo yo lo llamé. No pude hablar con él, después le pedí a un muchacho que me pase para que hable con él, porque estaba preocupado, ¿verdad? Y como había tanta gente, no podía irme junto a él, ¿verdad? No podía salir ahí de preferencia. Y hablé con él y me dijo que posiblemente él se rompió todos los cruzados. Claro, aparte usted, señor Salcedo, se habrá dado cuenta cuando entraron para el festejo que él iba apoyado por 2 personas, ¿verdad? No sé si lo llegó a ver desde arriba ahí. Entre tiempo ya fue así, ¿verdad? Más o menos ya sabía. Y cuando terminó el partido, yo ya me bajé. Sí. Ya me bajé e ingresé ahí dentro de la cancha. Y ahí hablé con mi hijo, ¿verdad? Y llorando, ¿verdad? Fue un campeonato agridulce para él y para nosotros, para la familia, ¿verdad? Sí, seguro. Sí, justo en el último paso, ¿no? El día más feliz. Último partido y como dice Bruno, está en un alto nivel y muchas cosas, ¿verdad? Por medio, pero como siempre le digo que Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Por algo suceden las cosas. ¿Y él se va a estar operando a dónde, por aquí, o va a viajar a Argentina? Hay varias alternativas. La verdad que no sé bien si es acá o al exterior, pero hay alternativas que a lo mejor se va al exterior. Claro, porque en Argentina hay un médico, Batista, ¿eh? Sí, Batista. Sí. También lo recomendaron, sí. Que operó a muchos jugadores y le fue bien. Esta es la segunda lesión de ese tipo que tiene él, don Salcedo, ¿verdad? Sí, señor. En el 2016 creo que fue. 6 años después le sucede en la misma rodilla otra vez, la misma pierna. ¿Y aquella vez se acuerdan cuánto tiempo él volvió? Y a los 6 meses me acuerdo que jugó un partido de reserva cuando salió Olimpia campeón. El primer partido oficial, por decirte, a los 6 meses. Ya. O sea que estimativamente serían otros 6 meses ahora. Y creo que sí. Sí. Y es lo que la ciencia dice y los médicos. Pero él ahora, por ejemplo, ya está muy bien. La vez pasada le pesó mucho, ¿verdad? Porque se imaginarán con el festejo, todas esas cosas, que salió campeón y él pudo festejar, pero con mucha angustia, ¿verdad? Y claro, no sé. Claro. Ya nosotros como padres también nos dolió mucho pero ya pasó, hay que mirar. Pero él, claro, ya pasó y el tiempo pasa rápido y él es un chico joven todavía, porque me acuerdo, le preguntamos si está la opción de Batista en Argentina, que es el médico que opera generalmente, y después hay otra. No le contaba, me acuerdo que cuando tenía 17 años, para ir a que se rompió el brazo en un partido contra Libertad. Ah, sí. En el Defensor del Chaco. No, contra su segundo partido en la primera fue contra Luque. ¿Contra Luqueño? El 19, él debutó 12 de octubre, el 19 de octubre fue eso. El segundo partido en primera, sí, me acuerdo, estábamos terminando, creo que tenía 16, 17 años por ahí. Y ya demostró ser un chico fuerte desde aquella época, ¿no?
Y 17 años había cumplido recién cuando eso. Sí. El radio y el cúbito se rompió cuando eso. Bueno, Juan, mucha fuerza en estos momentos. Un gran chico, Saúl, ¿eh? Sí. Un chico muy serio desde el principio. Desde el principio Muy sencillo, declarando Vos sabés que yo una vez me encontré con él en el aeropuerto, no recuerdo para qué cobertura fui yo, y él estaba viniendo con Huracán, con el plantel de Huracán. Sí. ¿Para jugar con Libertad? Creo que sí. Sí. Y estuvimos hablando mucho, es un tipo, o sea, es un muchacho muy serio, muy tranquilo, muy profesional desde joven, pero nunca perdió esa sencillez, ¿verdad? Y es una pena, pero la ventaja... No, mi hijo, ¿verdad? Sí. Pero muy sencillo, muy humilde, muy centrado, ¿verdad? Sí, no, muy sencillo. La verdad que es una gran persona, aparte es un gran profesional también, ¿verdad? Es un gran profesional y ahora está doble turno trabajando a full para que baje toda la inflamación, ¿verdad? Sí. Ahora, la ventaja, don Juan, es que hoy hay demasiada tecnología. Sí, también. Se recuperan rápido los jugadores e inclusive cuando se hacen transferencias internacionales, los médicos ya saben, ¿verdad?, qué tipo de lesiones tuvo y saben que esto es superable y que el jugador vuelve a tener su mismo ritmo de competencia, no pierde habilidad, no pierde absolutamente nada. Porque antes, yo recuerdo que antes sí era un problema, porque cuando el jugador tenía este tipo de lesiones, los clubes ya no querían comprarle al jugador. Y los cortes mismos eran diferentes. Claro, sí. Ahora son 2 puntos el que te queda ahí. Por eso. Esa es una, o sea, tiene dos ventajas, que es joven y que la tecnología, la medicina avanzó muchísimo. Imagínate que en la década del 80 nos perdimos un gran lateral derecho por culpa de esta lesión. Alcides Barreto. Tenía 19 años cuando se lesionó. Fue campeón con Cerro en el 87, se lesionó en el 88. Y después nunca más fue el mismo. Nunca más. No, yo recuerdo, ya que mencionás, había jugadores, Víctor Genes. Víctor Genes era un jugadorazo. Yo recuerdo que él había pasado a Cerro. En su mejor momento se lesionó. Yo recuerdo, por ejemplo, ustedes se acordarán también, yo no sé si vos, don Juan, seguís mucho el fútbol. ¿Ustedes se acuerdan de aquel jugador de presidente ayer que pasó a Cerro? Arnaldo Guerrero. Arnaldo Guerrero. Y Arnaldo Guerrero tuvo una lesión también, ¿verdad? Pero antes era difícil. Había que se recupere. Un volante, Cristian Esquivel, que era un jugadorazo también y no pudo recuperarse. No, ahora hay un montón, una cantidad que se han recuperado acá. Antes normalmente ya lo que tenía esa lesión prácticamente lo dejaba afuera ya. Era despedirse prácticamente. Sí. Así era. Así mismo. No, acá me cuenta Bruno, don Salcedo, el hermano de un ex compañero Olimpia, me dice que ni broma hacía Saúl cuando era chiquito. No le hacía ni broma a él porque era muy serio y muy responsable. Y los perros le suelen joder a los más chiquitos. No, dice que con él no, era muy serio. Tengo el otro también que juega en Trinidad, ¿verdad? Que es igualito, el serio, que salió campeón, ¿verdad? Juan Salcedo. En la intermedia, con Trinidad. ¿Él es Juan Salcedo? Sí. ¿Y él pertenece a Cerro o a Trinidad? No, a Cerro. A préstamo se fue. ¿Cuántos años tiene? Por un año. ¿Cuántos años tiene? 19 años cumplió. Ah, joven, yo no sabía que era tu hijo. Que era el hermano de Saúl. Mira, la pucha esa Juan, ¿cómo va a hacer un Juan para producir jugadores? como me dice mi compadre, era un futbolista también. Vos, compadre, vamos a comprar tu genética. Algo así. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que quieres ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios
insuperables. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1.000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente y te ahorras 1.000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Reiva te cuida. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Dipio Caballureza, empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más beneficios, seguridad. Escribinos al 0974-530-000. ¿Quieres emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Quieres entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Escribinos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín, flan y Lactomix con polvas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. 13:47 minutos para actualizar el fútbol. 45 minutos ya tiempo adicional de la primera etapa. Senegal, Países Bajos 0-0. Inglaterra le gana a Irán 6-2. A las 4 de la tarde, Estados Unidos, País de Gales. El Mundial. Vi que para el debut de mañana de Argentina, Lautaro Martínez sería el titular. McAllister podría arrancar de titular como volante por izquierda, ¿verdad? Y Messi había encendido la alarma en la Argentina hace 2 días. ¿De qué? Y porque tuvo un problema muscular. Y ayer, porque te acordás Benzema, hablaron de fatiga muscular nomás. Lukaku se pierde. Y terminó. Lukaku se pierde los 2 primeros partidos de. ¿Qué problema tiene? ¿Muscular también? De Bélgica. Ah, no, y te decía lo de Benzema que se habló de fatiga muscular nomás y terminó siendo sí, mucho más grave. Se le hizo los exámenes. Mucho más grave y queda fuera de la Copa del Mundo. Deschamps, dicho sea de paso, no va a. No nominó un reemplazante. Y lo de Messi, que ayer, para la tranquilidad de los argentinos, ya ha activado de forma normal. Si es que mañana Argentina tendrá su máximo potencial para, al menos de los disponibles por Scaloni, para su debut frente a Arabia Saudita. Muchas gracias a la gente de Apostala. Camiseta original de mi candidata a la Copa del Mundo. Apostala, ganarlo cambia todo. Muchísimas gracias. Gana una TV de 50 todos los días apostando en www.apostar.la. Una TV de 50 será. Escuchar el nuevo hit de la Copa del Mundo que estamos escuchando ahora de fondo en Spotify. Y acá también hay el calendario, Federico. Qué lindo está el de Apostala, che. El calendario de mano para anotar con calendario el bolígrafo de por mano. Mira qué lindo, o sea. No, esto está espectacular. Y lo que más me gusta es la camiseta. Mira lo que es la camiseta original de Alemania. Mira lo que es. Deutschland. Qué grande. Sí, Edgar.
Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Garelli Estructuras presenta el sistema Los Arrab. ¿Qué es Los Arrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Los Arrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Vino Santa Elena, el más reconocido elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, butifarritas, besitos con isen picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con isen picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos ochi. El gusto es nuestro. Casa Imperial, 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. Casa Central, Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram como @Casa Imperial S.A. Que ningún dolor arruine tu día. La marca más recordada de Paraguay, Quitadol. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Uscuerna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Uscuerna. Cerramos el programa con Jovine, una charla muy interesante sobre la actualidad, y escuchen atentamente porque Libertad cambia su política, yo diría radicalmente. A ver. Justamente comenzamos las reuniones con los jugadores, primero con el cuerpo técnico, por supuesto, era para definir con qué jugadores vamos a contar. Tomamos la decisión de no contratar ningún refuerzo para este año. Vamos a cubrir todos los espacios con jugadores de nuestra cantera y con los que están en nuestro plantel y que tienen todavía contrato con nosotros. Bueno, los que vencieron su contrato, los jugadores que tienen contrato vencido ya no continúan, no se les va a renovar, y estamos en eso justamente. El lunes continuamos con las reuniones y vamos formando el plantel. Licenciado, con relación al puesto de portero, el tema de Martín Silva se sigue conversando con él. ¿Existe la posibilidad de que continúe? Las puertas del club no están cerradas para Martín Silva, como tiene que ser, ¿verdad?
realmente no está cerrado para ningún jugador, pero sí, Martín también va a ver en otros ambientes, otros aires, y bueno, y luego seguramente estaremos conversando otra vez con él. Pero hoy día tenemos, comenzamos el 19 de diciembre con 3 arqueros, Morínigo, González y Machuca. Ellos 3 son los arqueros del plantel hoy que van a comenzar la pretemporada en fecha 19 de diciembre. Y en el supuesto caso de que no continúe Martín Silva, se van a quedar definitivamente con estos porteros que son de la casa, el caso de Ángel González, de Rodrigo Morínigo. Yo particularmente le pongo fichas a Ángel González. Los 3 son muy buenos, tienen la oportunidad, no tienen ninguna figura muy grande enfrente, tienen que competir entre ellos. Yo creo que el técnico va a saber elegir cuál va a ser el primero, el titular, el primer suplente y el segundo suplente. O sea, como pocas veces ha acontecido, Garnero va a tener que elegir entre los 3 jóvenes, ¿verdad? Es así, estamos entendiendo bien. Sí, porque nosotros queremos eso justamente. Fíjate que en esta temporada pasada, esta 2022, nosotros teníamos en nuestro plantel 4 juveniles que alternaron y bueno, al final tuvimos en total más de 1.500, casi 1.600 minutos de jugadores sub-19, ¿verdad? La regla pedía 800, pero nosotros tuvimos casi duplicamos, ¿verdad? El caso de Gómez que se consolidó como titular, y Flores que alternó varios partidos en defensa, y luego jugadores que tienen mucho potencial, que yo los veo así, Robercito Lejano y Enzo González, ¿verdad? Que demostraron también que tienen pasta son muy jóvenes y son muy buenos proyectos. ¿Qué otros jugadores están venciendo contrato? Marcelo Díaz se sabe que no continúa. A ver, otro jugó poco. El caso de Bocanegra. Bocanegra. Ya está fuera. Tampoco continúa. ¿Viera? Viera sí. Tiene contrato con nosotros. Mayada. Mayada tiene contrato con nosotros, pero él está viendo la posibilidad de buscar otro equipo, porque va a ser difícil su continuidad con el plantel. También hay que tener en cuenta que nosotros estamos en un plan de ordenamiento de gastos y unos recortes económicos bastante interesantes. Este año nuestro principal sponsor, que el señor Nacho Carte, hizo un esfuerzo demasiado grande para mantener este plantel costoso, y yo creo que todos creemos que llega la oportunidad de ser, volvamos, veamos cómo estamos, tenemos una muy buena cantera y tenemos un plantel selectivo que le llamamos nosotros, que está trabajando separadamente de cada una de sus categorías. Están trabajando hace 6 meses aproximadamente, el técnico ya los vio y según comentó el técnico hay 2 o 3 que tienen interés en levantarlo en primera. Vamos a ver cómo queda finalmente todo el plantel y ahí va a ver si tiene 2 o 3 jugadores que ya quieren levantar la primera. Pablo Aguilar tiene contrato hasta el 2024, pero se mencionó que Sportivo Luqueño siempre y cuando solucione el tema Sportivo Luqueño. Ahora por otro lado, licenciado, como te digo, tenemos que ordenar otros gastos y tenemos jugadores que tienen demasiado alto costo, y entonces estamos tratando de que esos jugadores también tengan posibilidad de jugar en otros clubes, ¿verdad? Que nos ayuden también a disminuir un poco nuestra carga, la carga pesada que es la parte económica. Noticia Deportiva Motor es presentada por Puma Energy, combustibles de calidad internacional, presente en todo el mundo. Ha costado hasta el último momento, pero la parrilla de la Fórmula 1 de 2023 al fin está cerrada. Todo porque Williams tuvo que esperar hasta el final para confirmar a Logan Sergan, su elegido. El piloto estadounidense terminó cuarto en la clasificación general de la Fórmula 2 que concluyó este fin de semana, y eso le dio 30 puntos. Así supera los 40 que necesitaba y será el primer yankee en correr en la Fórmula 1 desde Alexander Rossi en 2015.
Noticia Deportiva Motor fue presentada por Puma Energy, combustibles de calidad internacional, presente en todo el mundo. Sabemos que llegar a fin de mes es una carrera para todos, por eso en Puma Energy cargas kilómetros de ventaja todos los días con diferentes medios de pago. En Puma Energy contamos con promociones, descuentos